Suscríbete a la Panterita. Itaú, hecho para vos, personal, quitador Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Comunicipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrap de Garelli Estructuras. Chevrolet, Find New Road. Taiga, te lleva donde quieres llegar. Pedigree y Whiskas, alimenta tu corazón. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Somos noticia, somos actualidad, somos Radio Futuro. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritás un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo Grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. Necesitamos 10 oyentes para avanzar. 10 oyentes que nos saluden. ¿Desde dónde están? ¿Desde qué posición? Aquí, capital, interior, exterior, heredera. ¿Qué tal, niño? Bien, señor. Estos son los partidos en la categoría intermedia. Está ganando el líder, General Caballero, en Mallorquín, 2-0. Líder, 28 puntos. Gana Rubio Ñu, 3-0 igualmente a estas horas. Victoria Guaraní de Trinidad, igualmente 3-0 ante Amiliano, que se viene quedando en la tabla de... ¿Cuánto dijiste, Rubio Ñu? Rubio Ñu está ganando 3-0 a Fulgencio Yegros. General Caballero está ganando el conjunto de Mallorquín a Iteño 2-0. Finalizó el partido entre Atirá y General Díaz, igualado, empatado Ronalí. Igualaron Tacuarí y San Lorenzo 1-1. 1-1. Que son los partidos que terminaron. Tacuarí y San Lorenzo 1-1. Atirá ganó 2-1. 2-1 ganó Atirá. Santiago Salcedo y Néstor Vareiro hizo el gol para Tacuarí. Sí. Que es el delantero que estuvo mucho tiempo fuera del país. Y Jugó el aquí en triunfo a Atirá. Néstor Vareiro. El delantero que estuvo en Venezuela, estuvo mucho tiempo antes de volver al país. Ganó Atirá, corrijo allí. Tercero está con esto Atirá momentáneamente. Va a 23 puntos. A 23 puntos el conjunto. ¿Y quién dirige Atirá?
a tirar Ovelar. Ovelar está como Hugo técnico. Marcelo. Hugo Marcelo. Y ¿Te Santanier, acuerdas que dijo el otro estoy con gana. mi mochila para Con mi ir? mochila así mismo. Y ahora está ganando. No dan bola, Gustavito, No, en este nadie. caso. Santanier es el otro que está ganando 2-0 al 3 de febrero. Pero cambia tu cara, Gustavito, cambia tu tapaboca. Algo tenés que cambiar. C18 con el 1800. A Santander le viene bien No, porque estaba vos no complicado. estás, abajo bola en lo la que tabla. vota, que nos llame por teléfono. Hola, Arturo, ¿de dónde estás llamando? Lambaré, ¿Cómo te llamas? Oscar, Chao, Boca. Para avanzar nomás queremos decir los oyentes. ¿Entendemos cómo habla el tema? C18 con el 1800. 700, 700, ¿Y señor. yo qué dije? 800, 700. C18 con el... un número más, un número menos. C18 con el 1700. Hola, hola Arturo, ¿qué tal? ¿de dónde estás llamando? Encarnación, Brillante, ¿cómo te llamas? José, Chao, José. Brillante, José. Hola. Arturo, Sí, una cosa te puedo pedir, por favor. sí. No pase nada, esa es la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Ese Gustavito que rompe la bola. ¿Vos cómo te llamas? José, ¿Qué tal, José? Él. La mamá de 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 la mamá. Qué difícil hacer radio así será. Hola. comandante, Sí. acá de Puente Remanso, Mariano Roque Alonso, siempre escuchándote y siguiéndote hace años. Muchísimo. ¿Cómo tu nombre? Gerardo Maldonado, comandante. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Abrazo. Igualmente. Desde Ciudad del Este ya descargué el temazo. Oscar Ullón escuchando. ¿Quién está en línea, Gustavito? ¿Alguien está o no está? La mamá de la mamá. Este es el temazo. Hola. Comandante, Sí. desde Asunción, frente al puerto. ¿Nombre? Carlos. Gracias, Carlos. Muy amable. Hola. Arturo, Sí. Matecó, Y de Ciudad del Este, César Fariña. Gracias, César. Mendoza? ¿Eh? ¿Qué me pasó? No, y él ya cumplió su ciclo con nosotros. Volverá en cualquier momento. Muchísimas gracias. Saludos, querido Alfredo. Hola. Hola Arturo, Sí. saludo de Lambaré, un abrazo. ¿Tu nombre? Elías Moyano. Elías Moyano. Muy bien. Hola. ¿Qué tal Arturo, cómo estás? ¿Tu nombre? Marcos Barros, saludos a Celeste Acereto. Muy bien. Siempre firme de la República Independiente de Campo Grande, esperando la victoria. De mañana, comandante Gustavo Saba. Última hora. Hola. Hola Arturo, Sí. estoy llamando de Ñembú. ¿Nombre? Otilio, y adivina cómo me dicen. Otilio. Y te tiene que decir, Oti, ¿cómo te van a llamar? Por supuesto, señor. Y lógico. Vos me enferré a mí, Fabián. No era muy difícil. No, la no, pregunta pero del quiere decir señor. que me está subestimando. No, amigo. no. Tilio, si le decían A Tilio. la puta que soy atrevido será. Hola. Hola Arturo, Nombre. Cristian Marúa de Concepción, Paraguay. Saludos a mi amigo el niño Jorge. Saludos, Escuchate, Cristian. niño. Concepción. Muy bien. Hola. Arturo, de Nueva Colombia, Ramón Vera. Muy bien, Ramosito, muy bien. Hola. Hola. ¿Cortó? Bueno. Ahora necesitamos la mamama y que Luis haga la mamama y después la tanda. Así vamos a ir innovando. Hola. Mami, Hola. a mí me gusta tu descendencia. Bueno, a mí me gusta tu desempeño. Terminó todo, terminó. Pasamos bien, muchísimas gracias a todos. Hola. ¿Ya se fue ya? Arturo, Sí. ¿cómo te va? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Alcide Barrio. ¿Eh? Alcide Barrio. Un saludo al Silvio para vos. Hola. Hola Arturo, te quiero felicitar por algo. Sí. Por fin encontraste a alguien más aquel que vos será. Ese es Fabián y Yangel aquí vos. Vos no le vas a decir nada, ¿verdad? No. Hola. Hola Arturito. Sí. Polito Osorio, barrio San Vicente. Muy bien, Hipólito, un saludo para vos. Hola. Ojo, bueno, este es de la mamá. No es de la mamá es como tú, La este mamá, es de sí. mi mamá, ese ponemos. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Vos tenés que decir, Luis, para ver cuando sale el escenario con la chica con la teta afuera. Perdón, me salió la, me tenés que decir. ¿Vos de quién te reí? No, la escena que estamos Y bueno, graficando. vos tenés que decir, mami, ¿cómo comienza? Mami, a mí me gusta tu descendencia A ver entera. cómo sale. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. Porque ella me da. La mamá de 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 la mamá Dale, Luis, para metele. de la mamá. De la mamá, 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 de la mamá. Casi pega los dientes como abuelita. Mamá, tan rica, se pega los dientes como abuelita. A la mamá yo me comprometo. ¿Cómo? Después ya. Hacemos de nuevo, ¿cómo El es? rapeado Hacemos, ese. hacemos.
de la mamá 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 de la. Ahí entran ella. Así. Mirá vos. ¿Qué es lo que pasa, Dani? Así entra. ¿Se entendió? Pero, no. ¿Entendés, Luis? Entiendo. A mí lo que no creo que me entiendan después, pero bueno, vamos a... Es profesional todo esto. Claro, claro. Es como un escenario. Agrícola, Sara, Seguros y Generales, Heredad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Los mejores tratamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindar las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. El tema lo que dijo ayer Dini Caniza y Pepe Cardoso. Mira que tiraba mensaje, ¿eh? Sí. Muy bien, Jacinto, escuchando de Asunción, Jacinto, dice. Muy bien, Jacinto. A lo que dijeron... ¿Tú la comprensiva? Coincidieron ambos además en la idea. Fueron muy respetuosos, tuvieron conceptos muy claros y muy parecidos. Jugar a lo Paraguay. Sí. No jugar a otra cosa. Coincidieron que el estilo de Berizzo no tiene que ver con el formato del futbolista paraguayo en cuanto a su esencia. El estilo de juego Brasil no puede parecerle a la Argentina, ni Argentina, Chile, ni Perú. Sí. Nadie juega. Cada uno con su escuela, básicamente. ¿Verdad? Sí. Caniza dijo, es el estilo que se juega a nivel mundial hoy en día. Por eso valoró lo que tiene como pensamiento Berizzo, pero que no se adapta a los jugadores que tenemos. Y eso de abajo, ¿verdad? Claro. Eso decía Cardoso también, desde abajo. Que es una cuestión de ya de las formativas. Si de abajo no sabes salir jugando de grande, difícil que puedas aprender. Claro. Sí, porque ya se van acostumbrando a ese formato, a ese estilo. Pero hay que cambiar, se puede ir cambiando con el tiempo. Sí, pero de abajo. Desde el puente de la amistad, muy bien. Desde Ponte de Amistade. Es de amistad, ¿verdad? Amistad, sí. 107.9. Muy bien, el puente de la amistad. Bueno, en Ciudad del Este. Tenemos los dos que hablan, primero Luis y después tenemos lo de Denny, que habrán escuchado los muchachos, pues tirado mensajes. ¿Por qué digo esto? Porque hay una conferencia de prensa hoy. De Berizzo. Sí. Y es probable que... 18:30. Se le pregunte lo que dijo, no sé, corresponderá a nosotros para hacerle la pregunta. Claro. Porque acá dijo. A Víctor. A Víctor, no sé si Víctor, pero si Víctor tiene otra pregunta que la haga, no va por ahí ni le está sacando la independencia periodística a Víctor, ¿verdad? Claro, también Berizzo ha sido últimamente muy corto en sus respuestas, entonces uno tiene que buscarle la vuelta para que quiera entender y absorber la respuesta de manera correcta. O quizás no responda. ¿Cómo te va, Adán? Adán Varelo, ¿cómo andás? Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Te vas al San Luis de México, contanos cómo se dio. Pedro Aldave quería que si fuese por decisión que vayas que el fútbol turco, que estés ahí nuevamente, pero te vas al San Luis de México, Adán. Está la posibilidad del San Luis de México, están ultimando detalles tanto Pedro como Julio. Si se dan todas las cosas, yo creo que aceleraríamos un paso por ahí, pero bueno, como te dije, están viendo todos los detalles finales. ¿Y cuándo se podría anunciar que sos jugador de San Luis del fútbol mexicano? Y entre estos días, creo yo, ultiman todos los detalles y estaría partiendo para México. ¿Y dónde estás ahora vos? Ahora estoy por Buenos Aires, Arturo. Por Buenos Aires. Adán, contanos el tema del fútbol turco, ¿por qué no? El fútbol, no le cierro la puerta al fútbol turco, la pasé muy bien, la verdad que es un fútbol muy lindo, un fútbol muy fuerte donde aprendí bastante también para crecer como jugador. Y si se da la posibilidad, si no se llega a un acuerdo con San Luis y ver todos los detalles, obviamente también tenemos esa opción. Pero hoy San Luis está más cerca, ¿no? Y sí, tienen contacto por más tiempo con Pedro, tanto como con Julio también, entonces están acelerando mucho más las cosas ellos. Bueno, un gusto hablar contigo, gracias, muy amable. Dale Arturo, un abrazo cuando guste. Gracias. Adán Varelo al fútbol mexicano. Sí, San Luis. Hablando, a mí me gusta el estilo que quiere imponer Berizzo, depende de los intérpretes nomás, dice. Arturo, para tu panelista. No, ya anda a contestar mal.
Pues los intérpretes son los que juegan, si no... Arturo, para tu panelista, en Italia ya no practica catenaccio, se quedó en el pasado. Sí, pero hay que ver cómo trabajan desde la formativa, desde el... ¿Qué ganaron? Cómo aparecen los jugadores. ¿Qué ganaron también? Fueron campeones, tienen tetracampeonato Sí, Italia. pero con el catenaccio, no jugando como quiere el señor que te escribe. Oscar Ullón, el colega. ¿Por qué le trata mal? Y porque Oscar Ullón está acostumbrado a mirar fútbol brasilero, Arturo. Él es más brasilero que paraguayo. Pero habla de Italia ahora. Sí, pero el juego bonito y todo. Sí, pero una cosa es el producto final que vemos en la selección mayor. Por eso digo, hay que ver cómo Italia fue trabajando. Alemania, por ejemplo, tiene una idea muy clara, que casi una exigencia de la federación que los distintos equipos, clubes en sus formativas trabajen casi con de la misma manera. Entonces, cuando llegan los jugadores a primera, ya están acostumbrados a una forma de jugar. Lo que quería Francisco Arce en su momento. Sí. Ricardo, San Luis es del mismo dueño del Atlético de Madrid. El que hablamos, nos dice José Solís, que estamos hablando con buen aporte. Adam Vareiro. Es el mismo, es sucursales. Los San dueños del Luis. Atlético de Madrid, San Luis del fútbol mexicano. San Luis Potosí. De Potosí, ahí iría. Bueno, tenemos contacto con tu colega mexicano, ¿verdad? No, hace rato que no deja de hablar con él. Pero vos tenés pasión por México. Eso sí. Tu doble Con nacionalidad con sería Guatemala mexi- hace rato que no, pero podemos... Pero si vos te nacionalizás, tu doble nacionalidad sería mexicano. Mexicano, me gusta el país. Así Sí, pero si vos te nacionalidad te haces mexicano. podría ser, ¿por qué no? Para no ocupar cupo de extranjero como periodista. Estoy bien paraguayo en ese sentido. Me gusta México, pero... No, está bien, pero si tuviese que elegir un país para nacionalizarse sería México, sí. Yo sé que es música mexicana, esta no es música rusa, Gustavito. ¿Qué te analizaste? Siempre me dijiste que es música mexicana, si no voy a decir que era música rusa. A ver si Locomudo Valdés estuvo ahí, en el San Luis. Ahí está. Sí. Sí, señor. Comenzamos raro, ¿eh? Sí. Y puede terminar mal, ¿eh? Pichu Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búsquelos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá. Ferropar S.A. estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, calle Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Y después llaman a Mudo Valdés. Tuvo 6 meses nomás Mudo Valdés. 6 meses en el San Luis. Y después volvió. Así mismo. Acá al fútbol paraguayo, no fue transferido a otro club de otro país. No, después regresó. No, para verlo si ya eran dueños del Atlético Madrid o ahora es. Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 367 puntos en todo el país o realizar tus compras en la web, la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dice Dimo. José Solís, ya eran ya los del Atlético de Madrid cuando se fue el Mudo Valdés. Entra a la cancha de Nuevo Chedarbún de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha todo día. Seguinos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazaquí_PY. Darío Torales trabaja con ellos. Bueno, ya dije. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza tu sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembricio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Otro material que el Atlético Madrid podría dejar San Luis por sus constantes malas campañas en el fútbol mexicano. No están de acuerdo que siempre salen último, como no hay descenso allí se paga una fuerte multa y el Atlético Madrid con sus dueños están pensando si pueden dejar México y vender a otra franquicia. Porque están molestos que siempre terminan saliendo en el último lugar en la tabla de Y posiciones. el City compró también Cancún Fútbol Club. El City que tiene varios, tiene uno en Uruguay. Es un técnico uruguayo, el actual entrenador de San Luis. Lo presentaron ayer. Marcelo Méndez, jugó mucho tiempo en Peñarol.
Estaba viendo si era el mismo que pensaba y sí, jugó mucho tiempo, varios partidos en Copa Libertadores en su momento, uno lo veía con la camiseta de Peñarol, es el nuevo técnico de San Luis. Y Marcelo Moreno Martín es manejado por ellos, dice. ¿Qué quiere decir eso? Por algún por grupo estos empresarios. Sí. Grupo. Bueno, vamos a volver a nuestra realidad entonces, después de esta pasantía por el fútbol azteca. Por lo de Adam. Por lo de Adam. Ambaredo sí que está para jugar por el San Luis. Está bien avanzado todo eso. Bueno, lo que decía Pepe Cardoso y lo que vos crees que el modelo del tema. Sí, yo creo que tiene que ser abierto Berizzo a lo que tiene. Está bien. Vos jugás acá, fue a Corinthians, Ángel Romero, y escuché que dicen volver. Sí. Le quieren a Ángel. Lo quieren muchísimo. Y él jugó en el fútbol de Corinthians. Y jugó bien. Sí. Hasta de lateral. Y bueno, y me dicen, pero tiene que soltarse un poco eso. Oscar Romero y Ángel. Oscar fue al fútbol chino. Es decir, lo que usted dice es que el jugador no tiene que perder su esencia, que no puede cambiar. Claro, porque cuando se va Ángel a jugar a Corinthians tenía 10 jugadores que estaban acostumbrados al estilo de Corinthians. Él era el nuevo, se adaptó. Pero cuando Berizzo viene y quiere que los 11 se adapten a un estilo, ahí empieza el problema. Es difícil. Claro, él puede pretender algo distinto de un jugador para que le cumpla una función en la selección si lo ve capaz. Miguel Almirón, por ejemplo, que le pide para cambiar completo el pensamiento, ¿ustedes creen que Berizzo va a cambiar completo? Bro? Él quiere, pero no hay una interpretación. Sí, porque este estilo de salir jugando del fondo. No quiere, porque si le cambia y le pone a Carlos González 87, ¿por qué no quiere? Tarde, sí. Ese le voy a poner para que ustedes no digan nada después. No, al contrario, ahí está cambiando el estilo del fútbol. ¿A qué edad? Ahí está cambiando, al no poner al 9, cuando siempre tuvimos un 9 en el área. Y te estoy diciendo que por presión le pudo poner, por eso el cambio vino al 87. O si no lo hubiera puesto antes, es que quiere cambiar. Sí, pero él pensaba que Ábalos podía hacer el gol, porque dijo en la conferencia de prensa. Pensé que lo que estaban podía convertir. O sea, en 89 claro, él tenía fe, confianza. Ganó, le hicieron una falta al borde del área, hizo una jugada con peligro de gol. Una infracción al borde del área en 90 y pico de minutos. Sin escuchar la conferencia de Berizzo, porque hablé antes de Berizzo, después enganchamos. Dije que ¿por qué no lo sacó antes? Vos no sacás antes a un jugador, a un Batistuta, a un Roque Santa Cruz, a un jugador que sabes que en cualquier momento te va a convertir. Cabañas antes no salía por salir, pero algo diferente, claro, no. Sacarlo y ponerlo a Carlos González, ¿verdad? ¿Cómo te va, Daniel? Hola Arturo, ¿cómo te va? Saludos a la audiencia. Bien, con Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Contanos la historia de Luqueño, incorporaciones, lo que hacen. Trajeron ahora a Zucker, el zaguero argentino. Sí, Arturo. Schunke, es la última contratación del Deportivo Luqueño, un contrato por año y medio. Jonathan Ariel Schunke, 34 años, estuvo en Aldo Civi, viene como viene, tiene injerencia al técnico actual, ¿cómo es? No, nosotros en Luqueño tenemos un departamento técnico que trabaja muy de cerca con la coordinación y con el cuerpo técnico también, y bueno, ahí se hace el análisis de todos los jugadores posición por posición y bueno, se tomó la decisión de traerlo a Schunke porque necesitábamos una persona de experiencia, un líder un poco ahí en la defensa, y bueno, el Deportivo Luqueño hizo un sacrificio importante para traerlo a Jonathan, que es un jugador con mucha experiencia, con mucha trayectoria. Jonathan Ariel Schunke jugó mucho tiempo en Estudiantes de La Plata, por eso, y hay jugadores de experiencia que están en Deportivo Luqueño, el caso de este jugador argentino, lo mismo de Miguel Zamudio, que acordaste con él como lateral izquierdo. Contanos lo de Rodolfo Gamarra, por ejemplo, que también tiene sus años, ¿no? Sí, en realidad lo que nosotros estamos buscando es el equilibrio. Estamos contratando jugadores jóvenes, como es el caso de Nazareno Bazán, de Iván Colmán, Dieguito Huesca, y también buscando el equilibrio con los jugadores de experiencia, que es lo que va a necesitar el Deportivo Luqueño para este año, ¿verdad? Por eso se tomó la decisión de contar con los servicios de Miguel Zamudio, de Rodolfo Gamarra, Blas Díaz, que retorna al club, y bueno, la verdad que se está armando un equipo, primero un equipo humano muy interesante, que es lo que se buscaba, conformar un equipo sólido, de gente buena, y detrás de eso buenos jugadores que están haciendo una buena pretemporada,
el club también hizo una inversión importante para llevarlos a Tobatí. Así que estamos cuidando todos los detalles, Arturo, como para que el luqueño sea en esta clausura un protagonista del torneo y apunte a pelear el campeonato. Presidente Fabián le saluda. ¿Cuál es el caso de Campisi, que no aparecía, que ya empezó la pretemporada en luqueño y él no estaba a disposición del cuerpo técnico? ¿Cómo viene su cuestión contractual? ¿Él está para salir? Campisi tiene contrato hasta fin de año con el Club Esportivo Luqueño y llegado el momento seguramente vamos a sentarnos a conversar con su representante. Para nosotros el caso de él es capítulo cerrado, nos concentramos en los jugadores que están y bueno, después veremos qué pasos dar o qué pasos seguir con el caso Campisi. Pero ¿a qué se refiere cuando dice capítulo cerrado? ¿Él ya no retorna para jugar este semestre por Luqueño? Él sigue teniendo contrato con el Club Deportivo Luqueño. Él tiene contrato hasta diciembre. Así que es cuestión de sentarnos a conversar un poquito y bueno, el Club Deportivo Luqueño siempre tendrá las puertas abiertas para los jugadores que deseen jugar en la institución y también para aquellos que deseen salir. Lo que está diciendo, presidente, es que aunque se presente, él ya no va a ser tenido en cuenta. ¿Van a buscar otro arquero? El Esportivo Luqueño ha conformado un excelente grupo humano, un excelente grupo de trabajo. Y bueno, nosotros por respeto al plantel, por respeto al gran sacrificio que se está haciendo para la directiva, el caso Campisi es un capítulo cerrado. ¿Y Gavilán puede ir a Luqueño con esta situación? Pablo Gavilán, que estuvo últimamente en Sol. Sí, la verdad que nosotros estamos conversando con 3 arqueros y bueno, también necesitamos el ok final del cuerpo técnico y esperemos poder contratar al arquero que en este momento pueda ayudarnos a completar esa vacancia que estamos teniendo. Pero sí les comento que los 3 arqueros que hoy están trabajando son muy buenos arqueros, ¿verdad? Desde Huesca, Mesa, Gaona. Así que estamos conformes y tranquilos con lo que tenemos en la actualidad. Déjame volver a preguntarte, Daniel, no creando ningún tipo de situación para generar polémica. Campisi, él va a ser transferido, tiene contrato. ¿Cuál es su situación? Y hablaste de los que quieren jugar. ¿Cómo se hace con su caso? ¿Cómo se destraba? Pasa, Arturo, que yo no quiero avanzar mucho en este tema porque es una cuestión que tenemos que sentarnos a conversar con sus representantes, con el jugador y bueno, y encontrar la mejor salida, ¿verdad? Hoy nosotros ya tenemos dice que se cortó. Quiera jugar en el Deportivo Luqueño, para nosotros no hay mucho que decir, ¿verdad? Es cuestión de sentarnos a hablar y encontrar la mejor salida para todos. Está bien. Muchísimas gracias, Daniel, es que recogimos toda la información de Deportivo Luqueño, y en especial por el argentino Jonathan Chunque. Pronuncio bien, ¿verdad? Su apellido, 34 años. Sí, correcto, Jonathan Chunque. Sí, y tiene una historial interesantísimo. Estamos hablando de su currículum, el que estamos viendo, porque cuando viene el señor Jorge Pereira repasamos, pasó por Guaraní de Antonio Franco de Posada, Arroyo Seco, Almagro, Godicruz, Almagro, Ferro, Almirante Brón, Ferrocarril, Estudiante de La Plata, 2012 al 20, donde estuvo mayor tiempo y te preguntamos, Aldo Civi, y ahora en Deportivo Luqueño. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Adiós, gracias. Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Apostar, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vipmayflores.com. Regala amor, regala Vipmayflores. San Juan dice que así en Tupí hasta el domingo vas a encontrar hornos, cocinas, batidoras, juegos de cubiertos y mucho más. Para preparar las comidas típicas paraguayas, te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. No, yo le llamé Chunque. Sí es. Y me corrigieron. Claro que en Argentina dicen Chunque. Saltó Fabián y me dijo Yo Chunque. ya escuché anteriormente de ellos, pero yo dije Chunque. Sin saber cómo le dicen, confieso.
No quiero mentir, yo no sé cómo le dicen a la Argentina. Yo escuchando a Arturo, los relatores le dicen Schunke. Como yo dije. La she. Pero que yo soy argentino, veo. No, pero vos dijiste bien. Schunke, yo Ahí dije. O sea, para mí es Schunke. Va a ser difícil pronunciar. Para mí es Schunke. 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 Sí, para mí también. ¿Qué pasa, Ryan? No, nada. No, pero en serio. Me extraña que vos escuchando. ¿Por qué? ¿Le extraña lo que le extraña? No, es que yo escucho así, pero entonces vamos a decir Jonathan por el nombre. No, pero él es diferente. Jonathan es su apellido. No puede ser Chu. Es su apellido. Terrible, Fabián. Sí. Difícil. ¿Es SH? Schunke. Yo le llamo Schunke. Schunke. ¿Y vos? Schunke. Yo no le llamo Schunke. Es No, Schunke. es Schunke. Schwarzman, mi apellido es. Iba a decir, pero... Te voy a poner porque vos me dedicaste a mí. Yo soy Arturo Máximo Rubín Schwarzman. Para que vos sepas. Sí. No soy Schwarzman. No soy Schwarzman, no. Yo soy Schwarzman. Yo soy Luis Arturo Máximo. Vi a la primera parte nomás. Schwarzman. A mi pariente Ariel Schwarzman a él le escribieron cómo se pronuncia. Sí, cómo se pronuncia. Con la S. Y él es pariente nuestro, tiene que ser. Le ponen Schwarzman, porque así se pronuncia. ¿Se entendió? Pongo mi ejemplo y pido perdón. ¿No? Pero lleva la SCH sobre yo, señor. ¿Perdón? Lleva la SCH. Schwarzman. Sí. Y este creo que es CH nomás. ¿Y este cómo es? Y Schwarzman es así al comienzo. SCH. Normalmente, por ejemplo, Schumacher se decía ahora. ¿Y vos cómo le llamarías Schumacher? Schumacher. Schunke, para mí Schunke es como Schumacher. Yo por ejemplo Schumacher decía Schumacher, no sé si es así y no es Schumacher. Ricardo, mi apellido ¿con qué comienza? SCH. ¿Con qué comienza este? SCH. Pero no sé. El mismo Gustavito. Gustavito comienza. No, pero está bien. No, pero lee bien entonces, vos Gustavito hace que yo no conozca mi apellido, dije la puta me ruboricé, le dije a los perros, tengo otro apellido ahora. Toda la vida. Todo el apellido fui así, entonces tuve que preguntarle a Luis Pared, Gustavito. Luis. ¿Qué? Jonathan Schunke. Se hable tu juego, vos sabés tu apellido, yo sé el mío, este es Schunke. Con la S primero está. No es Schunke. Estaba la S, sí. Sí, está bien. Es Schunke, ¿no? Y le vamos a decir al presidente Daniel Rodríguez que le dice... Schunke. ¿Ah? Schunke. 24 horas y... Schunke. La mamá, ese le volvió loco. Porque eso quedó obsceno. Sí, es feo. Le vio la pendeja mola a Gustavito, vio el video y se volvió loco. Gustavito, yo creo que este programa se degeneró. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Vamos a preguntar a las 5 llamadas si quieren que saquen la ¿Cómo dice Luis el tema? La mamá. Porque está de la mamá, 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 de la mamá. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Mira, dos pendejas bola. Ella me da. No sé cómo te voy a aplicar de otra manera, Luis. Acá dos. Hola. Agendó a tu Arturito. ¿Cuál? ¿Qué es lo que quiere escuchar? Ella me da. La mamá de 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 la mamá. Hola. La comandante, te la amamos, comandante. Ella me da. La mamá de la mamá de la Hola. mamá de la mamá de la mamá. Arturo, cantana por favor esa música. Por favor, te pido. ¿Qué quiere? Los huevos lo que yo voy a cantar. Hola. De la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la Hola. Hola. ¿Qué? Pégalo y cuago que yo te la llevarlo. Ahí le llaman Upea. de la mamá de la mamá de la mamá. Con todo respeto, muy desagradable esa música que habla de este tipo, le quiere comer a la mamá de su señor, o sea, la suegra y la abuela. Yo vi ese video, es desagradable, dice. Al revés. No dice Gustavito que es al revés, dice. Hola. Acá eso por favor es vulgar. Y yo estoy de acuerdo con vos. ¿Qué querés que haga? Es muy fuera de lugar, dice. Cierto lo que dice Carlos Torreani. Hola. Arturo, deja esa música, yo estoy con mi hijo y loco se vuelve a escuchar. La melodía nomás. ¿Quién está en línea? Hola. No, Sí. con Ramón Díaz por lo menos teníamos identidad. No era buena estratega, pero por lo menos le jugábamos igual a los demás países. De verdad, mi Irú, Ricardo. Señor. Muy bien, gracias. ¿Por qué, niño? Estoy buscando el significado de la música. No, terrible. No vaya a meterte en el... Escucha esto. Allá va a pegarle Schunke. A ver, ahí estaba el centro. Cesarito Rego.
Muchísimas gracias, Cesarito. Gracias, César. Gracias, César. Gracias, César. Schunke. Parece que no entendemos. Schunke. Allá va a pegarle Schunke. Schunke. ¿Cómo dice? Schunke. Schunke. Bueno, hay que ser más así, Fabián. Schunke. No, está bien. Perde 6 ya. No, ya acepté, ya me quedé callado. ¿Qué querés que me levante y te aplaude, Ricardo? No quiere perder, no perde 6. No perde 6 la Ya me quedé callado, ya acepté, está bien. Estaba equivocado. ¿Cuál es el problema? Que me quiso cambiar el apellido. Sí, la pronunciación. Gustavo, hasta como estaba escrito. ¿Quién está en línea? ¿Qué tiene que ver Troner acá? Hola. No, pues tenemos que tener Arturo, Claro. yo voy para Víctor Rivero. Hola. Bicho Rivero, señor. Claro. Sí. Por favor, sacan esa música, no va con el programa. No va, yo sé que no va. Mamá de la 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 mamá. Muy cierto lo que dice Luis Torreal. Hola. La mamá de 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 la La mamá audiencia se vuelve loca. de la mamá de la Hola. 50 años visto para esto, pero. Hola. Hola. Con todo respeto, señor, muy mala música, dice Cesarito Rego. Hola. Arturo. Sí. Te das dos cositas nomás. Primero, como siempre, sintonía total, salto el Guairá, 100%. Muchísimas gracias. Segundo, ponme la dichota, Arturo. Estoy esperando todavía tu entrevista con Karol G. Mamá de la 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 mamá. Mira qué grosero el tema, Y es cierto eso es una verdad. Bichota no hay ningún rezo. ¿Y qué es lo que te pasa a vos? Volvemos a Luis, vos te presentas en el escenario. ¿Esto se entendió? Está bien, te toca ella, acá. Y después vos me seguís, ¿verdad? ¿Qué estamos perdiendo ni audiencia? Hola. Comandante. Sí. A Ricardo, me gustaría escucarle cantar de la mamá de la mamá de la mamá. Con tu hermana. Ella me da. Sí. Mamá de la mamá. Hola. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. ¿Le puedes decir a Ricardo que cante de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá? ¿Quién que canta, Ricardo? Hola. Hola. El número que marcó. No sé qué número marqué a esta altura de mi vida. Hola. Arturo. Sí. Una vergüenza, Arturo. Tenés razón, pero ahí está Gustavito, un calentón de Juan Carlos dice Socorro, dice Juan Carlos Roja. Hola. Mami, a mí me gusta tu descendencia Pero mira, entera. yo digo una cosa, a lo que llegamos nomás yo digo la música. Ese que viene el perreo, ese que este tema vamos a cantarlo y pared, ¿ok? No. Sacamos este tema y luego vamos a consultar bien si está aprobado la mamá. Pero le vamos a dar otro espíritu, ¿me entendés? Entiendo. 5 pendejas. Bueno, listo. ¿Cómo llegamos del negro rata, bichota y la mamá de la mamá? Y así es, Héctor, así es. Hola. Comandante. Sí. Ya se domina, cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando la rica plena. Bueno, vamos a hablar de eso. Ya está. Hola. Ricardo, ¿cómo va a hacer para tomar agua? No vayan a hacer ¿Por qué se degeneró el programa, Fabián? Schunke. Se degeneró el programa. Schunke. Y bueno, se degeneró el programa. Volvemos. Schunke. ¿Cómo? Schunke. ¿Y Schunke? Schunke. Y entiendo, es Schunke el jugador que viene al Luqueño. Hola. Arturo. Señor. Arturo, ¿querés que te explique qué es lo que significa el tema que vos estás poniendo de la mamá de la mamá? No, yo no pongo, Gustavito pone y yo me opongo, él pone. La mamá de 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 la Él que pone, hola. Arturo. Sí. Rompiendo los huevitos. Tenés razón. ¿Quién dijo lo contrario? Bueno, van a parar, por favor. Vamos con la intermedia, niño. Marcadores finales de la intermedia. Es el líder general de Caballero de Mallorquín. 28 puntos tiene. Ganó hoy 3-0 Aiteño. Triunfo igualmente 3-0 de Rubio Ñu de visitante ante Fulgencio Yegros. Marcador finalizado. Otro que ganó 3-0 Guaraní de Trinidad a Ameliano. Se frenó Ameliano. Triunfo importante de Santaní.
en Ciudad del Este 2-0 ante 3 de febrero. Estos partidos finalizaron ahora. Triunfo de Santaní 2-0 ante 3 de febrero. Guaraní de Trinidad 3-0 ante Emiliano. Triunfo de Rubio Ñu 3-0 ante Yegros. Y General Caballero 3-0 ante Iteño. Mañana Trinidense Independiente a las 15. Con esto la tabla momentánea. A falta del partido Trinidense Independiente. General Caballero líder con 28. Independiente segundo con 24. Tercero Atirá con 23. Cuarto Rubio Ñu con 23. Resistencia quinto con 23. Los 5 ¿Cuántos primeros. puntos le sacó General Caballero? 4. Así mismo. Y Independiente. 3 suben. Y media plaza pelea. Ah, sí, tal cual. Y el General Caballero puede jugar a la tendencia, la Copa Sudamericana. En este momento Sí. es General Caballero de Mallorquín de primera más Sudamericana, Independiente de Campo Grande de primera, Atirá de primera y Rubio Ñu Juega la media plaza. promoción. Por el tema de la diferencia de gol. Claro, Rubio Ñu está por encima de Resistencia que comparten Ver puntos. si Independiente suma un punto, 3 puntos o cómo queda. Y cerquita San Lorenzo de Meliano con 21 también. 21 San Lorenzo, No hay mucha Ameliano diferencia. 21. Ameliano se frenó nuevamente, perdió la fecha pasada y ahora perdió nuevamente Ameliano. San Lorenzo empató, se frenó San Lorenzo. Bueno, esa es la intermedia. Así. ¿Y cuándo se cierra? ¿Qué fecha se cumple? Mañana se cierra con el partido Trinidense Independiente de Campo Grande. Independiente segundo en la actualidad, a las 3 de la tarde está la fecha 14. El fin de semana ya se juega la siguiente fecha 15, así que está con toda la intermedia. Puede quedar a un punto Independiente. Sí, gana. Puede quedar un punto Independiente de ganar mañana. Gustavito, paramos la mamama. Los muchachos no quieren saber un carajo. Perdón por el término. Porque dice que es muy grosero. ¿Vos viste el video? Mami. Sí, terrible, ¿eh? No. Mejor no poner, ¿verdad? No, ahí nomás, porque... No. ¿No? Ahí nomás. O sea, ahora que... Claro. Ah, no, ya ahora sí. Ahora que el señor dijo. A todo. Sí. Carlos No, groserísimo el tema. Mami. ¿Qué es lo que más esta música fue? No. Yo me aparto. Yo creo que el programa se degeneró como que no tiene nombre, no son años, 25 años tenía de fútbol a lo grande, eso que hacemos, ese que tenés que poner 25 años. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Y vos te imaginas que pones al lado la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. No, anyway, esto le dio la Chávez Nabur, eso, para la mamá es otra cosa, la mamá es de Chávez Nabur. La audiencia se renueva. Yo sé, Titón, que la audiencia se renueva, Titón, pero no es futbolístico. No va a poner 25 años y al lado, mamá, la mamadera. Están aquí, llegaron ya para llamar. La mamá. Paramos. ¿A quién le demandó a Charles Nabur, Luis? No sé, señor. ¿Sabe quién fue Charles Nabur? Sí. Yo... El tipo estaba sentado ahí, mira. Ahí, le caí. Estaba sentado acá. Ahí estaba sentado. Y entramos nosotros. Para grabar baile. En la calle Antequera 654 en Terrería. O sea, venían los del interior, grababan y se iban. Nosotros estábamos en busca de... ¿Se entendió? Éramos Alejo García. En busca de los guaraníes. Nosotros. Éramos Alejo García. En busca de los guaraníes. Y está un señor sentado. Bueno, vendemos, Luis. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tiene con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes, no pienses más, tengas la edad que tengas, si sos o no profesional, en la Caja Mutual empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y en este mes, por el mes de papá, porque papá me importa, entre todos los nuevos afiliados habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. El orgullo de los colores de nuestra albirroja va más allá del fútbol. En esta Copa América acompañala con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, televisores, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Bar Leo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 casi O'Higgins y en el local del Centro Colón 462 casi Oliva de 7 a 22 horas. Haz tu pedido al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740 Bar Leo.
La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sean ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escríbenos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Sasá 1-1 terminó el partido contra Cole, estaba ganando San Lorenzo 1-0. Sasá hizo el gol, si no estoy equivocado, de penal para... De penal, así mismo. ¿Cómo te va, Sasá? ¿Qué tal, Arturo? Y no estaba equivocado, así como dijiste. Y sí, estaba siguiendo, pues salí, vine, la actividad de mañana, te distrae un poco, estaba viendo Tigo por la transmisión, entré, salí. Y cuando vine acá, San Lorenzo me dice, niño, o Fabián me dice, no, 1-1. ¿Qué pasó, Sasá? 1-1. Contanos. Y bueno, ¿qué hacer? O sea, estábamos ganando y después por ahí cometimos un pequeño error, ¿verdad? Y la pagamos caro. Pero nada, tranquilo, lo bueno que le sumó. Siempre es importante sumar de visita, ¿verdad? Y eso sí, para que siga todo esto, ¿verdad? De local siempre tenemos que ganar por cómo viene el torneo. Pero tranquilo, se hizo un esfuerzo importante y por suerte sumamos, digamos. Sí, Sasá, déjame mezclar primero, pero voy a hacerte la pregunta anterior. ¿Te da intermedia jugar por los domingos, por la familia, por llegar a la cantidad de goles que deseas alcanzar, Sasá? Contanos más. No, a ver, por suerte sí, o sea, yo me siento bastante bien, o sea, para seguir jugando todavía a un nivel interesante, importante, ¿verdad? O si no, pues ya capaz ya no juego más, ¿verdad? Quiero seguir compitiendo. Y si la decisión fue, si te digo que no fue por mí, no te mentiría, pero sí, fue una decisión de vida, o sea, consensuada, pensada. También por el proyecto del club, por las ganas de San Lorenzo con el presidente, charlamos muchas cosas, y por la seriedad del club, ¿verdad? Y nada, pero yo contento, o sea, metiéndole, intentando ayudar al equipo en rol de jugador y también a veces otros roles, ¿verdad? Por la posición que me toca estar, ¿verdad? Pero nada, bien, o sea, ojalá que podamos lograr el objetivo que es de subir a primera división con el equipo. ¿Y la tabla qué te indica y qué te dice? Que falta muchísimo todavía porque está sacando ventaja General Caballero de Juan Mallorquín, Independiente de Campo Grande y tal otro. ¿Qué te hace pensar la tabla, Sasa? No, a ver, el torneo sí es muy difícil, por el contexto en general en todos los partidos, a veces es muy diferente, siempre es diferente en cada partido. Y ahí está bueno, no es fácil. Nosotros también somos conscientes de que nosotros, sacándome a mí un jugador, somos todos pibes, o sea, hay mucha gente joven en el equipo. 90% son jugadores del club, son pibes del club. Y que todo lleva su proceso, todo lleva su tiempo también. Pero por suerte los chicos están respondiendo bastante bien, ¿verdad? Porque nosotros miramos en otro equipo y casi nadie ha jugado en primera división o ha jugado en un torneo importante en su carrera por el equipo que tenemos nosotros hoy. Muy bien. Y están haciendo sus primeras armas con una responsabilidad muy importante y por suerte estamos llevando bastante bien. Y estamos ahí en la tabla, dos partidos. Sí, y vos este es tu quinto gol en la intermedia. El quinto, sí. Y te faltan 8 para completar. Te faltan 8 para 160. No, pero creo que no cuenta el de intermedia, no cuenta en primera, creo. No sé, pero cantidad de goles, ¿cómo si no va a contar? Nosotros tenemos que contar profesionales intermedia. Claro, profesionales. Ah, no sabía eso. A ver, tampoco es como que me saca el sueño del tema de los goles. Obviamente como delantero sí quiero convertir y también por añadidura, ¿verdad? Estoy ayudando a mi equipo. Pero por ahí a veces me toca jugar un poquito más atrás también, o sea, haciendo un poquito más, pero nada. Lo importante es que podamos sumar, que podamos ganar a 3 puntos y seguir escalando la tabla. Déjame preguntarte, pero, sí. Está bien, por curiosidad, ¿gerenciado está San Lorenzo? No. Ah, echa la que yo sepa, no, pero el presidente no. ¿Su rival? Su rival de turno hoy, si te acuerdas. Y San Lorenzo no está gerenciado. Sasá, déjame preguntar el tema. Ayer hablamos con el Pepe Cardoso de Nicaniza y dice que el fútbol paraguayo no tiene que cambiar su estilo. Como un reproche, pero respetuosamente a Berizzo. ¿Qué opinas? A ver, te voy a contar nomás. Yo estaba en el partido la pasada con la Argentina. Y hoy yo creo que es difícil es el 9 de la selección paraguaya hoy.
sea, yo inclusive mirando el partido digo, escucha, pobre Ábalos, digo, por un momento. Porque ¿viste? Nosotros, o sea, de acuerdo a las críticas, por ahí lo que se dice después, como que se le cayó mucho a Ábalos y para mí nada que, o sea, es... la esencia pues es la esencia. Y nuestra esencia igual es. Ojalá, verdad que se mejore el tema del toque, el pase, como todo el mundo evoluciona, pero nosotros, para mí que Paraguay le caracterizó el meterle, el coraje, la garra, y para adelante, depende de un pelotazo, vamos a la segunda, maretepe, y a eso agregarle ciertos toques como el fútbol va evolucionando, pero por ahí de una sacar la esencia nuestra me parece que no es muy acertado, muy bueno. No sé si acertado, pero quiero retirar esa palabra. Creo que no es nomás muy... Por lo que el estilo de juego nos ha apropiado el nuestro. estilo. Así, ¿verdad? Yo creo que no hay que sacar la esencia del fútbol paraguayo. Lo que le caracterizó eternamente a la selección paraguaya, por todo lo que yo vi, era de chico, inclusive de grande, cuando me tocó estar, por todo lo que sentí. Sí, agregarle ciertas cosas al estilo de juego del fútbol paraguayo, me parece a mí, ¿verdad? Agregar el sentido de repente con los jugadores que hay, no sé si tiqui-tiqui, pero vamos a jugar la pelota un poquito, pero viste cuando se puede, pues vamos para adelante, mete un córner, va en el centro, va de cabeza, le chocar, le pisar, van todos, o sea, como que se perdieron ciertas cositas. Y cuando comenzaste dijiste como que ignora el 9 y como que está obligado a ponerlo, decías. No, yo le dije, yo estaba mirando el partido con mi señora, estaba mirando cualquiera, estaba tomando un mate mirando, y ahí dije, las puchas, qué difícil es el 9 seleccionado ahora mismo, le dije. Pero por eso... O sea, ¿por qué? Porque, o sea, yo soy 9, ¿no es cierto? Y viendo cómo está Ábalos, o sea, cada pelotazo, o sea, si le chance una oportunidad, como que se complica un poquito. No, por eso digo. No, pero eso fue un comentario mío, no mío. Pero mí, está respetado lo tuyo, o sea, estamos hablando que no implementa lo que tendría que hacer el 9-9 de nuestro país, digo. El 9, caracterizado por... No es que no está caracterizado, sino que por ahí no se lo utiliza como se lo utiliza todos los 9 fue paraguayos, me parece, ¿verdad? Y por eso te pregunto, el 9 puesto posicionalmente mal. No, que el 9 está sufriendo. Y es lo que te digo, posicionarme, 9, juega el 9, pero él juega por una... Que no, Arturo, que el 9 es nuestro, Paraguay, listo. El 9 está en el área, listo. Pelea por los costados y el centro. Que aparezca el otro 9, no me apunta y chocar y un rebote y le mete, gana un corner, gana un fútbol, gana una mano, gana un tiro libre. Y eso es lo que te digo, le saca al propio Ábalos, le saca lo que es también. Viste cuando entró después González, como que viste más fuerte y con 2-9, eso Samudio, o sea, por un momento por ahí mete ahí los tanques y vamos para arriba, para adelante y la agarra Guaraní como... Pero mirá que Ábalos... De que yo tengo mucho razón, o sea, la selección paraguaya, agarra Guaraní, meterle, boom, bien, maretepe y listo. Pero Ábalos... Y cuando se puede jugar, se juega, porque también se juega, hay jugar para jugar, obviamente, ¿verdad? Pero no le saquen a la esencia, hermano nuestra. Se entiende, pero Ábalos jugó acá en Independiente de Campo Grande, le veíamos un 9 de área, salía, se abría, agachaba defensa. Nosotros sabemos quién es Gabriel Ábalos. El tema es cómo lo hace el Berizzo. Ese es el tema. Pero viste, en Argentinos Juniors, yo miro mucho por Argentinos Juniors, o sea, el equipo participa en casi todo, va todo dentro del área. Le llegan centro, derecho, izquierda, pelota le llega a la pelota, ¿viste? Y sí. Aprovecha, porque también tiene otro 9, o sea, un media punta más ofensivo. Que replegar, ¿viste? Pero vamos para adelante. Sí, se entiende lo que dice. No, por eso con digo. eso no es que, Arturo, con eso yo no digo, yo vamos a más demasiado de fútbol, ¿verdad? Con eso no estoy diciendo que tirar todo el día pelotazo, sino que para mí, desde mi punto de vista, no, o sea, no sacarle la esencia al fútbol paraguayo y agregarle el tema del toque, la pared, la diagonal, los espacios, 10 toques, 15 toques, pero terminaba con el centro para el 9. Sí, se entiende perfecto, por eso te hablé de lo de Ábalos, que lo vimos bien acá, el caso de González 9. A mí Ábalos me encanta, Ábalos jugadorazo, González, Samudio, Ángel, o sea, yo creo que ahí, no, pero vamos a bancar, hay que bancarse, hay que meterle, se escucha. Y estamos compartiendo con el Pepe Cardoso, con Caniza, y tus mismos sentimientos, tu misma forma de pensar, y no puede ser casualidad. Hacen historia en el fútbol paraguayo y hablamos de Abás, estamos hablando de las propias raíces que nos tiene que identificar, Sasa.
Y viste a veces por ahí había un córner y nosotros festejamos. O sea, yo me acuerdo que cayó un ganamos un córner y ahí como que ya hay medio bola. No sé si te pasó, o sea, a mí me pasó. Cuando era chico, cuando escuché grande, había un full por derecha, por izquierda, cerca del área, y vamos, ganamos un full y festejamos el full. Imagínate. Sí, nosotros Antes mismos empezamos, nos relatamos empezamos eso. como que parecía que iban salvo, íbamos a tirar el centro, íbamos a cabecear, íbamos a chocar, íbamos a meter, y hoy como que, o sea, es agregarle fuego a la esencia nuestra, me parece, ¿verdad? Clasificamos no para el Mundial, pensaba hoy, así jugando. La pucha, yo me quiero ir ya al Mundial, o sea, como íntimamente, que no se malinterpreten los que digan que, bueno, ojalá que sí, hay que bancar, yo creo que hay muchas chances, hay jugadores, hay materia prima. La presión de deseo se para. Yo también quiero ir al Mundial. Jugando, si vamos al Mundial, no te pregunto. Y sí, yo creo que sí, hay que ir, tenemos que ir ya. Esa es una expresión de deseo, futbolísticamente. Es expresión de deseo. Claro, yo también tengo la presión de deseo. Hablando objetivamente, y hay que apuntar quinto, hay que apuntar. Repechaje. Hay que apuntar repechaje, o sea, mínimo al repechaje, porque vamos a cambiar, o sea, yo le voy a Brasil. Brasil es un equipo imposible. Puedo decir que van Brasil, Argentina, ya están anotados los dos. Sí o sí. ¿Y el tercero quién sería para vos? Nosotros estamos cuarto, me parece. Cuarto estamos. Cuarto y quedamos clasificados. Hoy estamos cuarto. Pues si yo tercero y si es más de... Sasa, si mi pregunta te compromete, yo te entiendo como jugador paraguayo. Yo te entiendo y te entiendo. No tengo doble intención. Lo que digo es que jugando de esta manera nos llena la expectativa, le están dando sugerencias, tiene que mejorar, cambiar, contundencia, peso en el área, es lo que vos estás diciendo. Es lo que me parece a mí, ¿verdad? O sea, como te digo, a mí me gustaría más que no salir más la esencia. El agarre guaraní, el futbolista paraguayo, el nuestro, y sí, agregarle obviamente lo que está, lo que es el fútbol autorizado, el toque por abajo, al ras, eso hay que agregarlo obviamente, ¿verdad? Porque pues, evoluciona todo. Está bien, se entiende. Es hacer algo más práctico. Más práctico lo que vos estás diciendo, más practicismo, no ayornarle lo otro sin sacarle lo que estamos usando mucho la esencia. No, cuando yo vi mirando el partido de Argentina, ¿verdad? Estaba mirando eso. De repente había ciertas jugadas, la pelota antes, por ejemplo, al costado, vi tirar el pelotazo en el área. Y era una zozobra o sea, como que todos estamos pensando que íbamos a meter y levantar. Y hoy por ahí como que yo no siento eso. No había estado esperando un desborde y un pase filtrado o algo, pero viste, como que se perdió nomás un poquito de esa fuerza que antes se tenía, pero bueno, nada, o sea, hay que apoyar, hay que bancarlo, pero... Bueno, ojalá levantemos. Bueno, Sasa, un saludo al aire y saludo a la familia. A mí me parece que clasificando a esta Copa América en el mano a mano, sí, ahí Paraguay es muy jodido, para cualquiera. Para cualquiera, en el mano a mano. Chao, sí, Sasa. En el mano a mano. Gracias por tu tiempo. Un abrazo, saludos. Salud. Sasa fue muy cauteloso al final. Sí. Y hay que respetar. Se cuidó. Hay que cuidar. No digamos cosas que él no dijo. Hay que cuidar. Se interpretó, pero cuidando, sí, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. ¿Qué tal? Bien. Hay que escuchando cuidar. Atentamente lo que decía Santiago Gabriel. Sí, Sasa. Sí, en las coincidencias. Todo, Pepe Cardoso, Sasa, sí. Caniza. Todos tienen la misma idea. La misma lectura. Es decir, es dejarle y ayornarle. Menos uno. Agregarle. Sí, claro. Agregarle, pero no sacarle. Agregarle, pero no sacar. Todo menos uno. ¿Quién? Berizzo. Niño, espera. Todos vemos una cosa. ¿Te puedo entrevistar? No es... ¿Te haces una entrevista, sí? Sí, siempre. Muy bien. Niño Jorge, presidente del Círculo. Sí, pero mejor sacar eso. No, pero yo te pregunto, te tengo que presentar en sociedad. Esa figura es que yo te presente. Es bueno sacar. ¿No querés que te diga? No. Bueno, muy bien. Llámale al productor y decirle que no me traiga más que presidente del Círculo. No, porque ahí quiero ser Niño Jorge, que versión fútbol a lo grande a la hora de opinar, sacar la figura del Círculo. Pero, niño, sacar su chapa hay que decirle al productor que no me traiga más, pues lo estoy presentando. Eso, entonces no te diga. Comentarista de fútbol a lo grande, vamos a decir. Bueno. Vos querés que se vaya Berizzo, ¿verdad? Sí, porque me quiero ir al Mundial. ¿Eh? Sí, porque me quiero ir al Mundial.
Por eso te pregunto. Sí, me quiero ir al Mundial. Quiero verle ir, o sea, ver el portero, ir, no voy a ir físicamente. Pero sí, quiero ver a la selección del Mundial nuevamente. ¿Vos creés que con Berizzo no nos vamos? Ya me demostró de su llegada hasta aquí que no vamos a ir. Con los empates no llegamos. ¿Es categórico, niño? Sí, hace rato viene con... No, por eso dice, con esa idea clara. Con los empates no nos alcanza. ¿Vos crees que hay que cambiar o así no llega? Yo creo que así no llegamos. Para mi gusto. Primero hay que tener... Si no cambia Berizzo... Yo creo que Berizzo va a cambiar. Si Berizzo no cambia, va a ser difícil. Vamos a sacar dos cosas. Sí. Expresión de deseo es lo que vos querés. Claro, es muy difícil. ¿Cómo no vamos a querer estar en el Mundial? Por favor. No podemos. ¿A quién no le convendría? Eso es una expresión de deseo. Queremos. Vamos a hablar en plural. Pero hay una preocupación de cómo se juega. Claro. Eso nomás. El niño es muy categórico. Y yo creo que Berizzo tiene que reflexionar. No te puede decir, Pepe, lo que dijo. Con conocimiento de causa. Sí. Beni Caniza, con conocimiento de causa. Sasa, estamos hablando referente del fútbol paraguayo. No es que agarramos un tipo de la esquina y le digamos, venid, ¿por qué me opinás? Todos tienen derecho a opinar. Todos. ¿Qué nos diferencia del oyente? El micrófono y la frecuencia. Después somos igual que un oyente. El oyente quiere, se expresa. La diferencia que tenemos con el oyente de fútbol a lo grande es 1080, Ciudad del Este 107.9, Red Monumental Satelital, que va a través de un micrófono. Esa es la diferencia. Nosotros podemos, y el oyente va y habla con los amigos, con la gente que le encuentra, cuidándose de la pandemia, distanciamiento, no hay que se reúne en bares como antes. En el WhatsApp, ahora el grupo de WhatsApp se habla mucho. Y el oyente tiene también su derecho a opinión, pero opina más con la gente cercana o no, o whatsappeando. Sí. Totalmente. Esa es la realidad. Esa es la realidad de la selección. Hoy habla Berizzo. Sí, a las 18:30. Y Paraguay, esta selección se mete en siguiente fase. Sí, ya está. Ya, al ganar la Bolivia se metió, creo. Difícil que Bolivia sume los partidos. Ahora, en la siguiente fase, así como están las cosas, nos tocaría Brasil. Si somos últimos. Sí. Hay que ver cómo le va a Uruguay. Hoy por hoy Uruguay está por debajo. Tiene un punto. Por debajo de Paraguay. Punto. Sí, perdió contra Argentina y empató contra Chile. Volviendo a lo que mencionaba Arturo, yo voy y coincido mucho en esta con Ricardo. Si es que hay que tener a alguien, no se le puede sacar por sacar. Hay que tener un plan, hay que hacer las cosas organizativamente bien. Pero nadie puede, jugando así, nos estamos diciendo, Berizzo tiene que tomar su maleta e irse. Si él no entiende lo que se le está diciendo, lleva por un capricho. No, pero va entendiendo. Eso ya puso 9, ya puso 9. Es una cuestión de capricho. Pero ya quisiera alguien. Vos sí, ya va entendiendo, ya puso 9, pero no va a dar el tiempo, faltan, en septiembre vienen las eliminatorias, tenemos que, va a meter otro volante central más, o sea, ¿cuánto más lo vamos a esperar? Yo creo que la pareja de volantes centrales, Piri, Damota, Lucena, hoy, Copa, no sé cómo van a llegar, pero tiene que encontrar su equipo mirando la eliminatoria. Para tiene que encontrar, no sé si el equipo, la forma de jugar más bien, Fabián, pero el equipo también. Pero para septiembre, pero para septiembre, jugador si sabes que no te rindió para septiembre antes. Puede tener fractura, dengue, pero eso es imprevisto. Bueno, entonces la forma, el formato va a tener que tener. Pero obvio que la forma tiene que tener. Pero a ver, lo que digo nomás. No, hoy no tenemos forma. No tenemos forma. Primero la forma, pero agregarle los apellidos correctos a esa forma. Si te surge un imprevisto, a cualquiera le puede pasar. Primero potenciar lo que tenéis y hacer un equipo base. Hoy, en la primera línea, que es la defensa, vos decís, bueno, ¿y cuál es la defensa titular de Paraguay? En eliminatoria o en... Y no, Goma es con certeza o el nombre puesto, pero ¿y después? Gómez por nombre, claro, más pero por porque es capitán, claro, totalmente. Tampoco pero digo, y después, Beckenbauer, en la media cancha, dame los titulares de Paraguay. No tenemos un equipo base, no hay un antes vos sabías que de memoria era y no voy a entrar a nombrar porque se sabe el equipo titular de Paraguay, de Sudáfrica o de las eliminatorias anteriores, ¿sabes? 8 a 9 eran fijos. Exacto. Y después lo demás dependía de su momento, lesión o no, pero veníamos de una camada diferente, Pancho. Sí, vos tenés que tener en cuenta que desde Tata Martino hasta este momento
se fue creando forma de jugar. No dejó nada. Pero estos que están jugando no son tampoco pero que nosotros ayer perdimos se estrenaron en primera división. Ya tienen 2 eliminatorios de falta. Los jugadores del 92 se le sumaron Pablo da Silva, se le sumó Julio César Cáceres en su momento, Pedro Sarabia, pero había una base. Vos tenías la base de la que estamos hablando. 7, 8 jugadores estaban después de Marco Arián. Pero después, ¿quién dejó acá algo? Tenés también una base, pero acá solo que no asentás, no cimentás. Con Maldonado estábamos en mundiales, sin Maldonado. Pero vos tienes que ser más frontal y nada. tienes que dañar. La posesión de la pelota no sirve. Con posesión de pelota vos no ganás partidos. Si no, vamos a poner unos arcos a los costados. Y cuando hacemos más córner, vamos a pedirle a la FIFA si nos puede reglamentar cada 3 córner que nos valga un gol. Pero no sirve. ¿De qué nos sirve ver las estadísticas? 60-40 posesión, 10 córner Paraguay, 1 córner Argentina y nada. No, desde el comienzo, esa posición del balón. Y el primer partido donde se desmayaron todos, el primer partido se desmayaron todos, 90% de efectividad de Cuba. Y a medio metro. Yo no. ¿Quién? Muchos se desmayaron, todas las estadísticas. Cuba nunca me gustó. No tira la mesa, cosa que eso no pasa con el tiro. Y hay jugadores que uno dice que no tienen la jerarquía para jugar sin individualizar. Canilla, Pepe, Sasa. Los 3 coinciden. Sí. 2 delanteros. 2 delanteros. Y yo estoy con Ricardo haciendo memoria cuando a técnico argentino decía Ricardo, esto que no podían jugar en la Argentina juntos. Sí. Crespo, Batistuta. Ricardo hace mucho mención a eso porque nosotros consumimos mucho fútbol argentino. Entonces Ricardo compara eso. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros le seguimos a lo que dice Ricardo como una comparación, podemos creer que no es cuestión de ponerlo a Carlos González y Ábalo. No es cuestión de poner nombres. No. Hay que saber el complemento. Totalmente. ¿Estás de acuerdo, Ricardo? Totalmente. Entonces, ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes llegan con Ricardo? Si no vamos a ir, Ricardo, con aquello de ponerlo. Perdón, Arturo, la coincidencia. No, lo que quiero decirle a Ricardo, con toda la razón, cuando él hace alusión, es porque las características no se daban. Totalmente. Hoy no es cuestión de poner Ábalo más González. O González más Ábalo. Hay que ver la complementación. Pero hay una coincidencia ahí. Sí. El técnico que no los quería poner. Era Bielsa. ¿Y nuestro técnico? Pero Pasarela tampoco lo quería poner. No, ya sé, pero como buen filosofía, como buen discípulo. Por lo visto tiene cosas pero mirá que yo por ejemplo sigo pensando, comparar es odioso, no podemos compararnos con Brasil. Pero Brasil tampoco tiene el 9 fijo, el grandote. Brasil te llega 5, pero sí, claro, pero te llega lateral como 9. ¿Qué le agregó Brasil? Hace juego bonito. Hoy tiene agresividad. Bueno, y nosotros tenemos la agresividad. Vamos a ponerle un poco de juego, pero ahora pasamos más a los juegos y ya no tenemos agresividad. Niño, hoy a la consulta de Oscar Ullón, agresividad, dice, voy a robar el espíritu. Si vuelve a poner Rodrigo Roja, Topo Cáceres, Cristian Rivero en la media cancha, te tragan la media cancha, ¿es verdad? Sí. Te devoran. Jugábamos así. Así jugábamos. Sí. Cuando decimos esto. Hoy si voy a poner el jugador de Ricardo que Cubas, que no lo digo irónicamente tampoco. No, muy chiquito. Gastón Jiménez, que es más taquito que otra cosa para jugar de lujo. Lucena, chico, pero te lleva por delante. Claro, por delante. Lo que decimos, tampoco digo mediocampista matones. No, eso es otra cosa. No. Pero presencia peleada. Me acuerdo de Néstor Ortigosa, se tragaba la cancha. Sí. Néstor Ortigosa se traga la cancha. Jugaba, no corría demasiado, pero en su sector no pasaba nadie. Declive Néstor Ortigosa, pero en su bien traga la. Entonces en la selección paraguaya, si hoy decimos, ¿qué mediocampista traga la cancha? Entonces dijimos ayer, vamos a llamar a Cristian Rivero. Yo lo llamo a Cristian Rivero. Es bonita que estamos hablando. Te necesitamos estos 2 partidos que vienen. Sí. Este y este. Y vení, Piri, te quiero mucho, Lucena, te quiero mucho, fulano, pero déjame que acá tenemos resultados que sacar. A lo mejor digo una tontería o una estupidez. No, pero pasó con varios técnicos. Pero Acuña en su momento lo llamaron. Vamos a pelear una media cancha. Tenemos que tener jugadores de ese tipo. Acuña no estaba cuando Maño lo llama y juega contra Argentina. No estaba. Estoy equivocado. No, venía de no jugar. Venía de no jugar. Porque sabía que le ponía la camiseta y no sentía ningún... Y Chiqui lo llevó a Topo y a Rivero cuando no los tenían en cuenta tampoco. Pero tiene razón, Chiqui, porque él conoce la esencia. Claro, pero lo llevó. Si hay alguien que sabe en el fútbol paraguayo con Chiqui, es de necio. Y voy a sentar una posición porque me estoy calentando a poco no entenderlo de Chiqui. Conoce muchísimo, sabe muchísimo lo que pasa acá. ¿O no? Claro, claro. Se podrá equivocar como cualquier técnico se equivoca. Eso es la realidad. No puede ser infalible. Pero por algo lo llama.
En cambio nosotros nos estamos quedando con lo que tenemos. ¿Está mal? Eso es lo que yo digo. Pero Chiqui, pero yo me acuerdo el equipo que le ganó, el 11 que le ganó a Argentina en Córdoba, no teníamos un 9 de oficio. No, Ángel Romero hace Ángel Romero, sí, Ángel Derli, Oscar. Pero hacíamos 150 pases. No, pero teníamos volantes de la gran puta. Fue Ángel en contragolpe. Pero teníamos dos volantes. ¿Sabe qué va a ocurrir? Sí. Le van a pegar que llega el Mirón. Parece que no claro, hoy si tiene la pelota, Ángel va a tener que pegarle al Mirón que aparezca por yo estoy diciendo lo de Chiqui. Tenía dos volantes de recuperación. Firmes que sabían. Entonces podían jugar los chiquitos. Necesitaban 9 porque llegaban todos. Tiene grietas el equipo argentino en la salida y Paraguay debe aprovechar. Un saqueo de Michelis es como un experimento en el fondo en la selección argentina. La pelota pica cerca del área y busca la salida para meterse el jugador Ángel Romero. Gana bien, tocó la pelota para Demi. Viene, va a pegar el tiro. ¡Gol, gol, 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 gol! Se mete al área, tira por abajo para vencer al arquero Romero. ¡Cuánto valor tiene este gol en Córdoba! Lenny González, la corrida se mete bien. La asistencia de Ángel Romero para que se meta Dennis. Somete al portero argentino. Estupor en Argentina. Diría estupor en el continente. Paraguay le gana a Argentina por 1-0. El triunfo tan necesitado. El gol tan codiciado, el momento tan oportuno, Paraguay le gana a Argentina 1-0, Derli lo hizo. Fútbol a lo grande. A Derli, gol. ¿Perdón? Derli para Ángel para Derli, gol. Sí. Parecía que no entraba esa pelota. El cordobazo. Sí. Y después Villar ataja el penal a Kun. Agüero, sí. Al Kun Agüero, sí. Pero era una selección trabajada y no teníamos el 9 grandote. Ahora, cuando Chiqui necesitó de un 9, lo trajo a Tacuara. Sí. Y le sirvió. Hizo un gol contra Colombia. O sea, y hoy Tacuara, en el momento que estaba, en realidad, me parece que le podía servir mucho. Yo me quedo con algo que dijo Pancho hace rato. Dijo, por lo menos la base ya tenemos, dijo hace rato, si no escuché mal. Sí. Y yo miro línea por línea, yo no sé qué equipo va a parar Berizzo en el siguiente partido de eliminatoria siquiera. Yo no sé si él está convencido de que tenga un equipo base. Por eso. Más allá de apellidos que vos decís, estos nos pueden faltar. Yo creo que tenemos. Y ahí te digo Lucena, ahí te puedo decir Ángel Romero, lo de Anthony en el arco. La dupla central. Seguramente la dupla central, pero base. Yo no sé hoy. Uno por línea, máximo, no, por eso digo, dos por línea. Nombres tenemos. Ahora, sí, pero base es Tenevo y tenés estructurado algo. Tenés Gómez. Yo no veo una estructura armada. A eso me refería cuando tenemos que saber esa es la diferencia. No. Estructura armada no tenemos. No tenemos. Nombres, vos tenés nombres sueltos. Nombres que te pueden pero yo, dar una por mano ejemplo, de Berizzo no entiendo que él parece que está más preocupado por el rival que por su selección. Es que él no lo hubiera dicho lo que dijo públicamente, vamos a ver cómo se mueve Argentina. No, y me sorprendió Uruguay. Eso hubiera guardado para sí. Me sorprendió Uruguay. Sí, pero él no lo hubiera dicho. No, y por eso. En ese sentido. Parece nosotros, vamos a ver qué hace el rival y de acuerdo al rival vamos a jugar. Dice Sergio Lause que nadie patea al arco. Total falta de confianza. Vamos a seguir. ¿Te imaginas lo que transmite el técnico? La pregunta esta. Perdón por la pregunta que voy a hacer. Dame un jugador de Chile que patee fuera del área. Esa es la respuesta. Dame uno de Colombia que le pegue fuera del área en lo que estamos viendo. Esa es la respuesta. Cardona, pero no está pateando. Cardona tiene razón, Ricardo. Un jugador técnicamente notable. Terrible, pero con cada ocasiones él asiste. Él ahora con todas partes entrega más la pelota. Entonces, eso de pegarle al arco, hay que saber hasta dónde se le va a pegar al arco. Claro, no que saber, no es agarrar la pelota y tirar nomás. A la suerte. Le da un rebote ese jugador, vos te vas, pega al arco, le pega uno y viene la salida, te queda en bola. Si ataca en bloque. Sí. Y la selección ataca en bloque. La cuestión es saber en qué momento también, no es patear nomás. Carlos Romero se animó y hizo gol contra Bolivia. Pero él tenía que terminar la jugada. Los quieren que vos patees al arco. Yo tengo una pregunta. La selección cuando sale en bloque. Nosotros vemos lo que transmitimos y ve el oyente. Así sale en bloque, ¿verdad? Si vos pateas en bloque
y viene la contra con un pase largo, te Chao. desnudas, Fuiste. te queda en bola. No es patear nomás porque te queda en bola. Patea, vamos todito en bloque. Entonces no, que se vayan y que se queden 6, porque si vos te vas en bloque y pateas y viene una contra, te matan. No es cuestión de patear, no es cuestión de... ¿Muevotezaste, Luis? No. Yo te he visto. Son mal educados, vende 7. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites. Por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Escuchaste bien, 80 millones. Por cada compra, 30.000 bonos y por cada producto en promoción recibís su cupón. Y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperalo en el multivitamínico energizante con ginseng, que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismet puedes agendar turnos, tramitar visualizaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet toda la vida. Es lo que decía Pepe Cardoso. Podemos llegar 4 veces a hacer un gol. Sí. Puedes llegar 5 veces a hacer doble y ganar. El gol de Chilaver que saca lejos contra Brasil era para Cardoso. Vos te estás otra vez, Luis. Parece que tuviste de no, mala, ahora no. Parece que hiciste alguna fechoría, vos. No. La mamá. Ocurre que saca Chilaver para Cardoso y hace campito. Sí, contra Brasil. Y se le gana a Brasil 2-1. Y después, a la puta. Y así se le ganó a Brasil. Y se jugaba así. Sí, y así se jugaba así. Pongo un ejemplo, y esto va para Sergio Lausecker. Yo sé que Vargas hizo el gol cruzado. Yo sé eso, pero se metió en el área. Claro, Era no, fue una tirar. jugada hecha, trabajada. ¿Qué quiere decir patear al arco? Vos para patear al arco tenés un buen asistente y saber disparar. Un buen pateador. Y Vargas es muy buen pateador. Ahora, y el movimiento que hace el inglés, sale del área, le deja el espacio, le da el pase y se mete al área. O sea, pero había que pegarle como le pegó él. Esto es lo que no, pero hay movimiento. Si no sabe patear, Ricardo, esto quieren los muchachos. Chilaver tiró, pelotazo de zurda larga al fondo, viene buscando, bien Campito, se metió Campito, vino. Imposible para Díaz. Noche histórica de la Roja. Este partido, repito, pasa a la historia. Jorge Campos y un golazo y un poema. Ponga el calificativo que usted quiera. Este gol es la victoria. Este gol creo que va a ser la victoria. Por primera vez en su historia, Paraguay le gana a Brasil. Jorge Campos peleó Cardoso. Atropelló Jorge Campos. ¡Qué grito del país! ¿Cómo esperamos esto, señores? ¿Cómo esperamos este gol? Paraguay, grítelo como nunca. Paraguay le gana a Brasil. ¿Será que le va a ganar a Brasil? Confiemos, Paraguay 2. Como siempre, Brasil 1. Y en ese partido, y voy a hacer alusión a esto, ese partido con Brasil fue la primera vez en una eliminatoria que se le ganaba a Brasil. No a nivel absoluto, porque en Copa América ya se le ganó. Incluso en 1953 se le ganó 2 veces. Pancho debe saber por qué se jugó ese. No, cierto. No, espera. 1953. Sí, vos tenés que repasar la historia, que se le ganó 2 veces a Brasil. Pero ¿por qué se le ganó 2 veces a Brasil? Es la pregunta. ¿No sabes? No. Pero para rematar 2 veces se le ganó. Es decir, con esto estoy diciendo que no fue casualidad. No, se le podía ganar. 2 veces en el 53 a Brasil. Se le ganó a Brasil porque Paraguay perdió en el tribunal disciplinario el partido contra Perú porque hizo un cambio de masa. El partido terminó 2-2. Se protestó y Paraguay perdió el punto. Entonces tuvo que jugar un partido extra con Brasil por el título. Y ahí le gana 3-2. Es campeón Paraguay. Por eso se jugó 2 veces con Brasil. En eliminatorias es la primera vez que se le ganaba a Brasil. Sí. ¿Y cómo se le gana? Pelotazo largo y el otro es de un tiro de esquina, ¿verdad? Sí. Gol de Carlos Humberto Paredes. Por eso quería hacer alusión también, que es lo que perdimos hoy.
con lo que hablábamos de las estadísticas del lunes. 9 tiros de esquina y no ganamos una sola arriba. No, una. ¿Y cómo ganábamos antes? Lo que decía Sasa, festejábamos tiros de esquina, decía. Y lo que es peor, Vos nosotros sabías cuando teníamos una jugada de pelota que vamos siempre que era medio gol. para cabecear, Ahora tenemos falta en ofensiva. tiro de esquina a favor y yo sé que va a hacer falta Gustavo Gómez. ¿Por qué pasa eso? De 9-5 te hace falta, no puede ser Gustavo Gómez. Pero ojo con algo, en defensa de Berizzo. Paraguay era agresivo a la hora de marcar, a la hora de ir a hacer goles de cabeza y a la hora de sacar de la defensa. Paraguay contra Perú tuvo 2 errores defensivos y eso no es porque no se trabajó la jugada, porque no se tiró un buen gol. Esos fueron errores individuales. Contra Brasil, para completar, gol de Paredes de cabeza. Sí, de cabeza. Sí, de cabeza. Contra Chile, Paredes de cabeza de un córner. Sí. También. Lo que queremos, y entendiéndole a Pepe Cardoso y esa sal, tiene a hacerlo del córner. El peligro que representa el tiro de esquina. Sí. Cuando vos tenés arriba. Entonces no desprecie lo que tenemos, no desprecie lo que tenemos. No, es que vos vas a decir el fútbol paraguayo es arcaico, viejo. No, sacar provecho de lo que tenemos. Y mejorar otras cosas. Hasta hace poco que destacaban y de qué temían los rivales, ya sea a nivel de selección o de clubes, te hablaban. No, el equipo paraguayo y por arriba hay que tener cuidado. No, pero hasta ahora dicen eso. Sí, pero tenés razón. Nosotros sabemos que los perdimos. Paraguay madura para el gol. El juez al Torillo, vino Cuña, le pegó, tiró pelota en el aire, golpe de cabeza. Hacía mejor las cosas la querida albirroja. Paraguay con este grito en todo el país. Qué lindo suena Paraguay, le gana a Brasil. Carlos Humberto Paredes, Paraguay de albirroja 1, herido, sentido Brasil 0. Arce para Boné jugó para Arce, vamos Arce para el centro, tiró, me gusta, corrió Cardoso, golpe de cabeza, la contra el arco, Paredes, gol, Paraguay, en Santiago, Carlos Humberto Paredes, el público chileno no puede creer, es cosa de no creer para los chilenos, se metió Paredes y tiró contra el poste derecho del desesperado arquero chileno Tapia, la cara que ponen los chilenos, el grito de gol albirrojo aquí en Santiago de Chile, lo hizo Carlos Humberto. Me está buscando Gustavito, porque me está haciendo refrescar cosas. Escucha, Pancho, ¿qué está buscando? Es lo que te conté el 53. Estadísticas de... Espera un ratito, espera. Pegarle al arco. Vos tenés que saber pegarle al arco. El gol contra Argentina, Acuña, fuera del área. Sí, ¿Y sabés quién fue a buscar esa pelota? Francisco Pancho López. ¿Quién? Pepe Cardoso. Me acuerdo, hacia la izquierda. ¿Sabes lo que estoy equivocado? Casi cayéndose. Ese. Sí. Y Pepe Cardoso juega a la izquierda, él hace. Sí. Entonces, puta, Berizzo. Sí pero puede Berizzo decirte, pero no son lo mismo. Sí, pero la esencia es la misma. Sí, pero tiene que tener, prepararle, y si vos no sabés, entonces ya tenés que cambiar. El problema es elegir los jugadores que sepan desarrollar lo que vos querés, o el fútbol paraguayo. Claro. Porque quizás, Ricardo, con estos jugadores es muy difícil. Pero justo el más parecido no juega. Pero mientras Almirón sea el pelota Yara, Lucena. No vamos a... No. Justo el más parecido no juega. ¿Qué dijo Cardoso ayer de Carlos González? A Cardoso yo pensé que estaba hablando de... No, de lo que arriba pueden aguantar. Pero si todo descansa en Miguel Almirón, no vamos a jugar así. Porque todo va a descansar en él. El tema es... Aquí no va a tirar centro porque él tiene que tic. Gran jugador, pero no podés. Porque si vos descansás en él, el resto aplaude. Hoy no juega, hoy es velocista. Pero ¿a quién trajo? Bueno, porque Juárez saber encontrar al compañero mejor ubicado, una pelota, mostrar el tema la pelota y agacha la cabeza. Con esa velocidad terminar en un pase gol, por ejemplo, que hoy no se estaba. Pero él no levanta la cabeza. Argentina, no levanta la cabeza y está la cabeza. Por eso. Ahora acá hay otro problema. Vamos al arco. Anthony ya era de selección. Sí, Gómez ya era de selección. Sí.
Valbuena ya era de selección, Junior ya era de selección, los Romero ya eran de selección. Por eso te dije ¿A quién claro, pero quién trajo Berizzo que vos decís? Bueno, Sánchez es el mérito de Berizzo. Este es el mérito de Berizzo porque este jugador Berizzo lo convocó y vos decís está sólido en vos decís el Rambert de Tata Martino. Claro. ¿A eso te referís? Porque nosotros tenemos todo lo de la época de Peluso, de Arce, de Genes, no tenemos nada de Berizzo. ¿Y a quién te hace alusión? Que nosotros no tenemos jugadores, que todos los técnicos trajeron un jugador y lo solidificaron. El argentino. Sí. No, yo lo digo con respeto, no como ironía. ¿Qué pasó? Que él recomendó 3 Berizzo. Sí, por eso, pero ninguno de los 3 está sentado. Ninguno se afianzó. Pero no, convencido Berizzo fue muy honesto. Sí. Y si vos mirás el lado de la honestidad de un técnico, es valorable. Diciendo, no, echen culpa a los demás. A Gastón Pedilló dijo. Sí. Y eso, Martínez y Cuba. Martínez y Cuba, eso habla bien de él, se puede equivocar Berizzo, pero él pidió. Pero por eso yo le puse el ejemplo de Enrique Vera, el Rambert de Martino, porque fue un descubrimiento que se afianzó enseguida y rindió. Sí. Y los que trajo Berizzo hasta ahora no. A Bonet lo llevó Tata, ¿verdad? Antes, Maño, y después a Carlos Humberto Paredes. O sea, hay técnicos vinieron. Ese medio campo de Enrique Rambert, incluso hace un gol pegándole afuera por bajo del poste derecho, no me acuerdo contra quién. Eslovaquia. En el Mundial hace goles. Tiene argumentos, sabía elegir sus jugadores y sabía sacarle provecho. Sí, tenía. ¿Qué pasa, Gustavito? ¿Usted cómo dice? ¿Lectura comprensiva? Bueno, lectura comprensiva. Y sí, yo creo que, así como muchas veces decir lectura comprensiva, ¿no? Lectura comprensiva, como es. Lectura comprensiva, Arturo. Lectura comprensiva, Arturito. Lectura comprensiva. ¿Usted cómo dice? ¿Lectura comprensiva? Bueno, lectura comprensiva. Y así se trata. Lectura comprensiva en el jugador, te no vayas más de lo que tenés. Con televisores Toki, la pasión paraguaya alienta a todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Tokio. Con el pacto de confianza inició. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora puedes puedes pagar en más de 30.000 comercios, mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables. Prefieren Lactolanda, disfruta como ellos la nueva leche de Arcavida semi desquemada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda Lácteo, los mejores en la salud de cada día. En Farmacias Catedral queremos mimar a los más chiquititos de la casa. Hasta el viernes especial, hasta 50% de descuento. En artículos seleccionados de higiene, cosméticos, pañales y mucho más. Y todo para el bebé. Con todos los medios de pago, llama al delivery 627-7000. Además, seguís creando cupones y generando cupones a partir de 30.000 guaraníes para participar de la promo Tus compras gratis por un año en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. En el Shopping Mariscal, premia a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de junio a partir de 100.000 guaraníes, participas del sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el Bar Mariscal. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Yerba Mate Arcoiris viene en 3 presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor limón. Este también contiene cocú y cedrón capi y yerba mate compuesta, otro golazo de arcoiris. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento, con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo. Y 2 años de gracia, no importa si necesitas nuevas maquinarias. Adquirir ganado más campo, este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Carga la calidad certificada de barcos y grados porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional. Además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada, Cargan barcos y rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. ¿Cómo vamos, Luis? Vamos. Métele, bueno. Llega el yogur con cereales en La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza con ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido en aerosol con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia, apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, a sentir la confianza. En el mes del padre, en Erimark ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios, menos con 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. En Grupo EPN estamos de aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay, con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, tapaderas Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco SRL. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos. Por la compra de vinos señalizados, obtener tu cupón y podés ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio. Bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. Bueno, el resultado de la intermedia vamos a repasar con el niño. Hay conferencia de prensa de Berizzo, ¿verdad? 18:30, antes del entrenamiento. 15:30, no practica 15:30 para hoy. A las 3. A las 3. Gerard, uno antes y otro después, y chao resaca. Con Electroban Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa por comprar productos Electrolux. Generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos de huellas de oro y plata, bella mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Construcción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentovic ungüento descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, data center. Por más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Niño. Breves marcadores de la categoría intermedia. Triunfo de General Caballero 3-0 ante Iteño. Rubioñé igualmente derrotó 3-0 a Yegros. 3.400 millones en premios con CNT, 2.500 millones en el Poderoso, una Hyundai Santa Fe en el grandioso Silencio, sí, una Mitsubishi New Triton 2021 CNT por hoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. De visitante, importante victoria para Guaraní de Trinidad, le ganó a Meliano 3-0, triunfo de visitante igualmente de Santaní ante el 3 de febrero en Ciudad del Este, 2-0, en minutos más marcadores de la intermedia. Si querés tenerle distante en efectivo, venía a Casa Rosada, tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene, sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojores y Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hasta el 30 de junio, Convecipar te ofrece crédito tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo, consultar requisitos y beneficios. Llamando al 248-8000, Convecipar, tu mejor opción. Atera ganó esta mañana 2-1 a General Díaz, paridad, empate entre Tacuarí y San Lorenzo 1-1. Asado y Fútbol Álamos, porque haces vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde junio y la tenés instalada desde noviembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en autopista Celio Peterosi al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño las estaciones del placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel Mike Feel. Mañana Trinidense Independiente de Campo Grande a las 15. La tabla, los primeros ubicados. General Caballero tiene 28, es el líder. Mañana juega Independiente, tiene 24. Atera que ganó 23. Rubioño que ganó igualmente cuarto con 23. Quinto está Resistencia con 23. Sexto, San Lorenzo con 21. Séptimo, San Lorenzo también con 21. Los 7 primeros. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. Cápsulas blancas de la protección con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros jurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Más de la tabla de posiciones, los primeros 7 decíamos 21 puntos para Meliano y San Lorenzo. 3 de febrero quedó con 20. Guaraní de Trinidad con su triunfo pasó a 20 puntos. 2 de mayo en la posición 10 con 17, Fernando 16, Santaní trepó a 16 puntos igualmente, Trinidense 16, Tacuaré 16, Iteño 15, Capiatá 10, Fulgencio Diego 10 y último General Díaz con 9, los 18 equipos de la intermedia. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. La mejor moto la tiene Leopard, llévate la HB 110 Luxury y de regalo te llevas 2 remeras deportivas. Comunicate al 0981 48 41 35. Seguinos en Facebook como @LeopardPY.
Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tu pedido al 0984 522 071 en la página web paraguay-mediinsumos.com. Paraguay Insumos. Arturo me decía, Sí. Arturo me decía, anda a tu casa si quieres hacer. Yo conozco esa historia. ¿Entendés? El código vestuario. Código vestuario. Si querés ver partido en tu casa. Ya está, entonces, pasamos selección o queda algo más. Siempre queda algo de la selección, sí. Pero... Hoy entrena, hay que ver si ya para un... como dice el niño, ¿quién va a ser el Buchón? Pendiente del mensaje, hasta aquí no apareció, le pedí, no apareció. No hay un monstruo en Chile, ¿verdad? Por la tarde. Salvo que Pancho no hay un monstruo en Chile. Vos tenés el equipo, a mí no me... de Cuba a marcarlo, digo. No, Espera. No hay ninguno ¿Vos qué diferente. crees que este periodismo tuyo le gusta a la audiencia? Le encanta. Le encanta. Escuchá lo que dijo, no hay en Chile un, ¿qué dijiste? Un monstruo, un capo, entre Cuba a marcarlo. ¿Y Alexis Sánchez no juega más? No está lesionado. Él no fue la Copa. Entonces lo puede marcar. Tiene dos bajas importantes. Vargas. Sí, Vargas. Sí, pero no. Para jugar. Va a tener a Maripán, baja, y Pulgar. Que no también, es Pulgar. Pulgar. No, porque no sé cómo que me enloquece a sí, Pulgar. no, los chilenos le Pulgar, dicen Pulgar porque Pulgarcito, entonces vos ya no sabes quién carajo bueno, del jugador es. Bajan en el medio, bajan zona defensiva. ¿Qué es el Pulgar, dije? Sí, Pulgar. No sabemos, bueno, no sé. Yo escucho Pulgar. Yo escucho Pulgar también. ¿Por qué? Pero y hay otro que dice pero en defensa de Pancho ellos le dicen Pulgar. Eric Pulgar, y bueno, y la pregunta es cómo se pronuncia. Claro. Pero son las dos bajas. Después. Y Pulgar es bueno. Y Maripán también. Sí. Maripán salió lesionado del partido anterior. Exacto. Ese es no vaya más a hacer lo que te burla el jugador. ¿De quién? De Cubas. No, de Berizzo en todo caso. Berizzo se burla de nosotros en todo caso. Sí. O intenta, ¿verdad? No te contagió. No tomó de estúpido. No, pero como periodista. Yo me agarré la cabeza cuando lo estaba escuchando en casa. Usted, esta agresividad al periodismo. A Ricardo le envió un mensaje en privado mientras comentaba, le dije... Berizzo dijo eso, yo estoy loco, escuché cualquier cosa. Sí, yo ¿Qué cosa? Cuando dijo lo de Cuba, no sabía si yo quería cerrar el comentario e irme a mi casa. Me sorprendió, me colocó. Fue mucho para mí. Te dije, lo que tiene que hacer Berizzo es no hablar. Cuando menos habla. Porque en su contra. Él no tiene que hacer... Sincericidio. No tiene que hablar, porque cuando di... Sí. ¿Qué? Que es un mal declarante. Claro, ese término declarante es argentinizado. No me cierra declarante, porque vamos todavía. Son todos términos argentinos traídos acá. Yo quiero saber si cuál de los temas es más implementado acá. No me cierra término curepizado y vamos todavía. ¿Está al caer? No, pero vamos todavía, es terrible. No, vamos todavía. Vamos todavía. Se dice como loco. Vamos todavía. Y es término argentino. Sí, muy argentino. Ayer he visto un programa argentino, Los Mamones, mamón. Sí, y dijo 5 veces vamos todavía. Muy típico. Y traemos mucho de Argentina. Vamos todavía. Del 78. Y vamos todavía, me da por las bolas ese término, será. Y el otro es no me cierra. Pues sabés que no me cierra. Y acá no me cierra. Vamos Olimpia todavía. La música. No, pero ese otro, ese no es de acá. No, vamos Olimpia todavía, por eso. No, pero no tenía nada que ver con ese... ¿Curepizado o Villara? Sí, claro que sí. ¿De qué año es ese? Vamos Olimpia todavía. Y yo vamos todavía, conozco del 78 en el Mundial, ya se decía vamos todavía. Y después se vamos a Argentina todavía. Vamos. Pero después más. Después vamos a Argentina todavía. Y después vamos a Olimpia todavía. ¿Qué le digo? No, las barras bravas también copian mucho de lo que es los todos los cánticos, Los sí. Va a tener que superar muchos vidrios para llegarle a Luis, pero se merece uno. Se merece uno. No, pero en serio, el aguante, los términos se copian. Voy a contar lo que pasó con Osvaldo, con evidencia que ustedes no saben. Y le dijeron no, en el 79. Estaban los uruguayos y había asesores. No entiendo. Y todavía queda. ¿Y vos sabés qué pasa? En 1979, no solamente Cubillas le tenía a Jiménez su central,
Rubén Jiménez. Rubén Jiménez. Que era su intérprete. Pero en la cancha y afuera. Rubén Jiménez, y sabe todo lo que yo digo. Toto sabe que no me deje mentir. El 79 tiene historias extraordinarias. Hasta en la música. El intérprete de Cubilla, Rubén Jiménez. Cancha Pepe afuera, ve. ¿Qué tal en guaraní? ¿Qué pasa? Ocape. ¿Vale? Ocape. Vende pues entonces. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminado con carpintería de aluminio en obras cooperativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310 Crystal House. Hace 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellana 1751, Casi Copicheco, o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. El regalo ideal está en IO para eléctrica más parlante Col, que Sanse Bluetooth por solo 592.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py, envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Tener un banco digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación móvil. Mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindar el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tenga que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Ocasio, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectan Burcuya Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burcuya. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Esbellana Pasos, el viaducto de General Santos. Sanizar, proyectando juntos. Bueno, anduvimos bien, salvo y... ¿Qué? No sé. ¿Por qué no quedamos en un programa rarísimo? Empezamos con Cuba. Estábamos hablando de Cuba recién y... No, lo que dice, y dice Ricardo que su periodismo gusta. Y yo le voy a demostrar. No, le encanta a la gente. Yo le voy a demostrar. ¿Qué número tenemos? 618-4000. 700. ¿Cuánta humildad la de Ricardo? La voz del pueblo. ¿Cómo es la voz del pueblo? Sí. ¿Quién te dijo? El pueblo. ¿Cómo? El pueblo mismo. ¿Cierto me decís? Sí. Esto es mi vanidad. Yo hablo por ello. ¿Qué dijiste de Cuba? Que no sé a quién le va a marcar en Chile. Si tiene un fenómeno, va a jugar Cuba. Si no, capaz que cambia el somos tu esperanza. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Según Ricardo se burló de Cuba y no hace falta burlarse, niño. ¿Verdad? Sí. Cuba se burla de nosotros. Hola. Sí. Ricardo Purete, brillante. Así como se burla el jugador. Hola. Hola. Arturo, así como dijo el niño, Cuba a nadie. ¿Quién es lo que dijo Cuba a nadie? Ayer el niño dijo ayer. Sí. El nuevo. Hola. Ese es el término. Hola. Totalmente de acuerdo, Arturo, con Ricardo. Desde la primera fecha nos dimos cuenta que Arturo andó jugando Valencia. ¿Por qué, Pio, le pegan al pendejo así? Hola. Comandante. Sí. ¿Y para qué vos le llevaste al programa a Ricardo? ¿Vos sabías su estilo? Pero me parece una agresión, yo no y aparte es democrático, es democracia. Puede decir lo que se le caliente y quiera. Hola. Hola, Arturo. Sí. Dos cositas, Arturo. Estoy con Ricardo. Y otra cosa. ¿Cómo que vas a sacar tu peine al aire esta mañana para peinar, Arturo? Que hay un delito, Ricardo! ¡Ricardo! Que hay un delito que me saquen el peine. Que hay un delito, No está prohibido. Esa risa de fondo no sé. Adela Mercado, y que un delito. Adela Galloso, que es un delito. Adelita. Me voy a poner, te está burlando bien extraño pelo largo. ¿Por qué no te da la puta Gustavito? Hola. Arturo. Sí. Sí, Ricardo es la voz del pueblo, Arturo. ¿Y qué yo soy la voz del primero, Lito? Ya está, ya. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo no sé ni qué dijo Ricardo, pero estoy totalmente de acuerdo con él. Ricardo, ya está. Para el pueblo lo que es del pueblo.
La selección del despertar del Virrojo somos todos, la doña, el don, el capel, Mitaí, el defensor hasta la abuela. Por eso en esta Copa América alentemos junto con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar al Virrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos dos locales, Casa Central de Sevillana Casi, Herreritos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique en Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Las auténticas toscanas en tu pizza. Prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con fritas hierbas, picante y la tradicional. Pizza nutrice sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización en tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visitanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac nos remite más en su obra. Ahora habilitas una sucursal en Fernando del Amor, Avenida Carlos J. Fernández, Río Gabú, rentamac.com.py. Estilo Car, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción, Estilo Car. El bar en un partidos como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin queso de Jordi, tampoco sin lloris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Jordi, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chartizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamo de hasta 1.200 millones con una tasa del 9,25% y un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Gracias Dani Maciel la entrevista a Luis Fariña que llegó anoche con su representante. Sí. Y está en las redes sociales, y está él, Luis Fariña, y la charla con Luis Fariña. Dani Maciel, muchísimas gracias por esta colaboración. Primero, muy contento de volver a estar en el país, volver al club. Obviamente faltan algunas cosas ahí, la revisación médica por terminar, pero bueno, con mucha ganas de reincorporarme al equipo. ¿Qué significa todo esto para vos de vuelta a volver a Cerro? ¿Es una revancha importante en lo personal también, Luis? Sí, es un objetivo que yo me planteé el día que abandoné el club por los motivos que ya todos saben. Era un objetivo personal que tenía y bueno, hoy en día me siento preparado y con mucha ganas de volver al club. Esas charlas con la gente del club justamente, ¿cómo fueron? ¿Ya se dio algún contacto con el propio técnico o hasta ahora a nivel dirigencial nada más? Sí, también ya hablé con Chiqui. La verdad que ya le agradecí personalmente a él, pero bueno, también el que me haya bancado durante 1 año y medio sin jugar y que me haya esperado, la verdad habla muy bien de él y le estoy muy agradecido. No sé si lo llegaste a leer en algún momento, pero Arce dio muy buenas referencias sobre vos, como que te esperaba cuando vos todavía no estabas acá. ¿Qué te produjo en algún momento de eso? Seguramente incrementó las ganas que tenías de volver. Sí, eso fue una motivación extra por la cual hoy estoy acá. Obviamente que había algunos por ahí familiares o gente cercana a mí que quería que me quede en Argentina, pero yo tenía claro que si el club seguía teniendo las puertas abiertas para mí, mi objetivo era volver a Cerro. Y se entiende mucho esa motivación personal porque, no sé si lo viste, pero los hinchas de Cerro también tienen mucha expectativa con vos. Te veíamos entrenar, vimos algunas historias en tus redes sociales donde entrenabas físicamente y eso motivó también a los hinchas a pedir tu vuelta al club. Sí, obviamente también a los hinchas, no los voy a dejar afuera, ¿no? Con todo esto del agradecimiento, porque también fue otra motivación extra a la que hace que hoy yo quiera volver a Cerro, que quiera volver al club. Y bueno, la verdad es que el momento de que yo avisé que estaba preparado para volver a jugar al fútbol, los dirigentes, la gente, el técnico, los compañeros, todo, la verdad que fue hermoso, algo muy lindo y bueno, y por eso hoy día estoy aquí y quiero sacar la mejor versión de mí. Bueno, Luis, decía que faltaban algunos detalles. ¿El tema contractual se está negociando, se está hablando alguna posible extensión del contrato tuyo? No, eso ya está todo encaminado. Lo único que falta es la revisación médica, si Dios quiere y todo sale bien. Seguramente estos días estaré entrenando con el grupo.
¿Hasta cuándo, en este caso, tu vínculo ahora con Cerro Porteño, Luis, si podemos conocer ese detalle? Sí, va a ser, creo, si no me equivoco, un año más. Y bueno, después se irá viendo si confirman que está todo bien y yo vuelvo a sentirme bien dentro de la cancha, seguramente se extenderá. El equipo de Cerro, el plantel, lo venía siguiendo, ¿qué te parece? ¿Viste los partidos de Copa? Sí, obviamente que lo vengo siguiendo desde que me fui. Bueno, tocó salir campeón al equipo, cuando eso pasó me puse muy contento y obviamente que lo estoy siguiendo, tenemos un gran equipo y bueno, con mucha ganas de sumarme y tratar de aportarle algo al equipo. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Muy bien, esto decía Luis Fariña, que va a jugar la media cancha con quién. Hay que ver dónde juega, si juega. Hoy tiene que ganarse el puesto. ¿Pero por quién? Es muy distinto a los que tenía Cerro. Y es muy similar a Aquino en cuanto a... ¿Te parece? A pases. Eso sí. A filtrar pases. Pero Aquino es más dinámico. Sí. La Agrícola Sala de Seguros Generales y Liberal en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopé Quitadol. Los mejores tratamientos los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonex Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Ferropar S.A., con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferropar S.A., estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi cercano Martínez, teléfono 227-37 Mega descuentos en Punto Farma. Este viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 367 puntos en todo el país. O realizar tus compras en la web, en la app, llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados, operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva cheddar Bun de mostaza, con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirel es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirel es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Bueno, vamos a repasar con el niño intermedio. Tenemos mucho pedido, niña. Resultado intermedia, el partido pendiente y la tabla con el niño Jorge. Tras Luis. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impacom hace 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco Pegrica. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Apostá.le, apostá legal, apostá sin riesgo. Vamos con todo el repaso de lo que tiene que ver con los partidos, en este caso de la categoría intermedia. 28 puntos para el líder, General Caballero. Ganó hoy 3-0 a Iteño en Mallorquín. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos nuestra persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a fepmayflores.com. Regalamos, regala Fepmay Flores. San Juan dice que sí, en Tupí hasta el domingo vas a encontrar hornos, cocinas, batidoras, juegos de cubiertos y mucho más para preparar las comidas típicas paraguayas. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Choco, 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. Más de repaso dentro de lo que tiene que ver, decíamos, con la categoría intermedia. Importante victoria del conjunto líder hasta aquí, General Caballero, 3-0 ante Iteño. Otra importante victoria para Rubio Ñu, que se ubica allí entre los primeros igualmente. 3-0 ganó hoy Rubio Ñu en Ñemby a Fulgencio Yegros. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que aceleran tu motor protegiendo por más tiempo. Encontrarlas en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Más dentro del repaso de lo que tiene que ver con la categoría intermedia, los partidos que se disputaron esta mañana. Guaraní de Trinidad ganó a Meliano 3-0. Este partido se jugó en cancha de Rubio Ñu. Triunfo importante de Santaní.
2-0 ante el 3 de febrero. En este mes no pienses más, tenga la edad que tengas, si sos o no profesional, en la Caja Mutual empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y en este mes por el mes de papá, porque papá me importa, entre todos los nuevos afiliados, habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. El orgullo de los colores de nuestra albirroja va más allá del fútbol. En esta Copa América, acompañada con la nueva Pilsen Albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, televisores, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. Aterá 2, General Díaz 1, victoria del conjunto atereño en la fecha. Paridad en 1 entre Tacuary y San Lorenzo. Barleo, 56 años, celebrando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en caso y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Caso Higgins, en el local del Centro Colón 462 Caso Libre de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo de motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 270.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, suscribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Repaso de la tabla de posiciones con estos marcadores. Recordando que mañana se juega el partido Trinidense Independiente a las 3 de la tarde. General Caballero 28 es el líder, Independiente con 24, un partido pendiente para Independiente. Tercero Atera con 23, cuarto Rubio Ñu con 23, otro que está con 23, pero quinto es Resistencia. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe el beat, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, escuchaste bien, 80 millones. Por cada compra 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés, infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal E de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Más de repaso de la categoría intermedia, decíamos 23 puntos para Aterá, Rubio Ñu, Resistencia, tercero, cuarto y quinto respectivamente. Está Gino más San Lorenzo con 21 puntos, séptimo igualmente con 21, Ameliano. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Acimel cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote, estés donde estés, vía WhatsApp, llamada, videoconferencia 021-288-7000. De lunes a sábados de 8 a 20 horas. Acimel toda la vida. El partido de la vida se juega salís vos, no sale nadie. Ponerse la 10 no se lo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes, con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Breve repaso dentro de lo que está sucediendo en la categoría intermedia, igualmente con los de abajo. Están complicados equipos como General Díaz, Yegros, Capiatá en la tabla de posiciones. Con televisores Tokio, la versión paraguaya alienta todo el país en la Copa de las Gradas Vacías. Miki no está solo, la hinchada al otro lado, llena la cancha de talento con televisores Tokio, con el pacto de confianza NGO. Con personal, tenés la fibra óptica más rápida en todo el país. Con el doble de megas, contratá por solo 100.000 guaraníes al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. Roque Santa Cruz y Tacora Cardoso, dos goleadores implacables. Prefieren Lactolanda, disfrutar como ellos la nueva leche larga vida siempre quemada y la Vitalae descremada en su nueva envase. Lactolanda, lácteo los mejores en la salud de cada día. Los últimos tres en cuanto a la situación de promedio. General Díaz es el último, 0,642. Capiatá, 0,714, posición 17 y posición 16. Fulgencio Yegros, no está lejos Santaní también por allí y el propio Tacuary. Pero los tres últimos son General Díaz, Capiatá, Yegros en la intermedia. En Farmacias Catedral queremos mimar a los más chiquititos de la casa. Hasta el viernes especial bebé, hasta 50% de descuento en artículos seleccionados de higiene, cosméticos, pañales y mucho más. Con todos los medios de pago. Llama al delivery 627-7000. Además, seguís generando cupones a partir de 30.000 guaraníes para participar de la promo. Tus compras gratis por un año. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En el Shopping Mariscal Premium, premia a papá con el regalo que se merece con tus compras de junio a partir de 100.000 guaraníes. Participar del sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Más dentro de lo que tiene que ver con la categoría intermedia, decíamos los de abajo. General Díaz, Capiatá, Yegros, la tabla de goleadores, los principales ubicados hasta aquí. El artillero máximo es Digno González, del 3 de febrero, 11 goles. Antonio Oviedo, anda bien el jugador de Rubio Ñu, 9 tantos. Teodoro Arce, otro que en base a goles también está allí, tercero con 8. Los tres primeros, Digno González, Antonio Oviedo y Teodoro Arce, 11, 9 y 8 goles respectivamente.
Arcoiris Industria Alimenticia te sugiere café pilao para degustar en todo momento. Si le agregas un poco de leche tendrás un nuevo sabor atrayente y delicioso. Arcoiris es una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasa fija en dólares del 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo, este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF 60 años priorizando tu desarrollo. Cargan combustible con calidad certificada. Cargan barcos y rodados. Saludos a la gente de Concepción que se está reportando igualmente a estas horas. Saludo para todos ellos, envían sus mensajes de la Pela del Norte. Saludo para los oyentes en el norte del país. En la Paraguaya Inmobiliaria te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y disposición inmediata. Coordinanos excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. La Pradera, la mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base. Desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico del 70% con acción humectante, que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Muy bien, completamos vamos a recordar, niño, sí, señor, lo que decía Pepe Cardoso y Caniza, porque la red monumental se sumó, tiene todo el mismo concepto. Sí. ¿Verdad? La misma idea, sí. Importante. Una Argentina que está también muy debilitada, no es la mejor versión de la selección argentina y no pudimos aprovechar. Yo creo que podíamos haber hecho algo más en el partido de ayer, ¿verdad? Y bueno, esperaba un poco más de la selección paraguaya, esa es mi opinión. Esperar más, ¿qué significa? Contundencia, definición, pegarle al arco, animarse más. ¿Fue insuficiente el juego de Paraguay sucesivos? Toque, mía, tuya, ¿sí fue? Sí, siempre es más emocionante cuando tu equipo, tu selección llega, que el arquero rival se afigura, que fallaste los goles, que los delanteros fallaron, ¿verdad? Pero esa posibilidad ayer no tuvimos, escasa llegada tuvimos y entonces eso es lo que tiene que trabajar el entrenador para que se pueda llegar con más continuidad al arco rival, ¿no? Respeto mucho al entrenador, me gusta esa idea que tiene de jugar, de presionar, pero lastimosamente nuestros jugadores no están acostumbrados a ese juego, ¿verdad? Digo lastimosamente porque desde abajo nunca han enseñado la forma de querer jugar hoy en día de la selección, ¿verdad? Que es lo que en el fútbol internacional exige, pero no estamos acostumbrados lastimosamente, entonces por ahí lo que estamos viendo cierto déficit de nuestra selección. ¿Y cuál es el principal déficit de la selección? El de morder primeramente, el de marcar bien, morder y después atacar y llegar y tener hombres atacantes, ¿verdad? Como teníamos anteriormente los Santa Cruz, los Cabaña, Pepe Cardoso y muchos otros más delanteros que sí pesaban, ¿verdad? Yo te digo, el de Sudáfrica, por ejemplo, nosotros éramos de media cancha para atrás, todos éramos combativos, luchábamos, marcábamos y después le entregábamos a Roque, a Nelson, a Edo o al mismo Cabaña y ellos te hacían la genialidad y te convertían los goles, ¿verdad? Yo creo que así ganábamos muchos partidos, inclusive a selecciones poderosas como la de Brasil, le hacíamos partidos de Argentina y eso tiene que ser nuevamente nuestra base, digo yo, de selección de ahora. Quiero imaginar que el profe está probando jugadores porque lo de Cuba no convence y está bien que se le puede para que sepa la capacidad de un jugador cuando está vistiendo la casaca y bueno, por ejemplo el de partido de ayer de Cuba no me convence todavía. Tenemos ahí también a Vareiro que puede tener una oportunidad de demostrar y ahí arriba tiene que cambiar también porque este chico que se le está dando oportunidad tampoco está demostrando grandes cosas y cambiando en esta Copa América para que cuando empiece las eliminatorias tengamos un equipo fuerte, competitivo y por supuesto que gane, ¿verdad? Porque la idea principal tiene que ser la de clasificar nuevamente a un nuevo mundial, porque tocar la pelota por tocar en la media cancha de atrás no sirve, la posesión no te sirve, o sea, sirve si es que vas a dañar al rival y sirve si es que vas a tener opciones de goles y sirve si convertir goles, si no, para estadística no sirve para nada el tema de tocar la pelota. Yo lo que veo está muy solo nuestro entrenador. Necesita más apoyo de otra gente, de sentarse y hablar de fútbol, ¿verdad? Y necesita orientaciones, necesita ayuda, darle otras ideas. Total, al final es el que va a decidir al final, ¿verdad? Si yo fuese él, me reuniría con algunos y pediría opinión, ¿verdad? Porque, como te decía, no es conveniente cambiar de entrenador, sino que
seguir el proceso y que si no funciona algo, ir cambiando de a poco, y eso es ser inteligente. Tuvimos la posesión ante un rival que no es fácil. Argentina, Brasil son selecciones que no se le ganan todos los días. El equipo en el segundo tiempo me parece a mí que tuvo la posesión de la pelota. Nos falta la terminación, que es muy importante en el fútbol, Arturo. O sea, yo puedo tener la pelota, puedo jugar bien al fútbol, pero al final el que te hace ganar es cuando vos llegás y le haces daño al rival. Nos faltó un poco de creatividad, nos faltó un poco más peso en el área. El gol llega a base de una buena coordinación en ataque, a base de la inventiva del jugador y a base de presencia física en el área. Así llegan los goles. Es lo que más preocupa, porque al final, si no hace goles, pues difícilmente vas a ganar. También el jugador tiene que ser rebelde en el campo de juego, dialogar con el entrenador y buscar jugar como estamos acostumbrados a jugar nosotros. Yo nunca veo Brasil jugar como Argentina, nunca veo Argentina jugar como Brasil, nunca veo Uruguay jugar como Brasil o intentar jugar como Brasil. Es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros últimamente estamos buscando? Queremos jugar como juega otra selección. No estamos jugando como debemos de jugar nosotros, como estamos acostumbrados nuestros jugadores, ¿no? Un equipo ordenado en defensa y un equipo que en la pelota parada te hace daño. Es un equipo que te llega 2-3 veces en 90 minutos y te hace un gol, que es la característica nuestra, y no me van a dejar mentir. Desde que yo estoy metido en el fútbol, nuestra característica es eso, Fabián y Arturo, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a jugar, de tener jugadores siempre en el área, jugadores que cabecea bien, jugador que pivotea bien, y en todas las selecciones que me ha tocado jugar a mí, no llegábamos más de 4 veces en el juego, pero era efectivo. Te hacen un gol la pelota parada, te hacen un gol de tiro libre, te hacen un gol de penal. ¿Por qué? Porque te pesa de 3/4 de cancha hacia arriba. Siempre tenemos jugadores que te marcan la diferencia en el área, ¿no? Entonces, también el técnico tiene que adaptarse a los jugadores que tiene. Esto no es una crítica, es una opinión, ¿no? Es una opinión que al final el técnico tiene que ser inteligente en analizar, ver y potenciar lo que ya tiene el jugador. Yo apuesto más a eso en una selección, potenciar lo que ya tiene el jugador, no darle tanta variante porque no tiene mucho tiempo de trabajo. Entonces lo que vas a hacer es tener 2 días de trabajo y al tercer día estás jugando. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Potenciar lo que ya trae el jugador. Solamente una humilde opinión es jugar como estamos acostumbrados a jugar nosotros. Paraguay tiene que jugar como Paraguay, como decía el Maño Ruiz, y Brasil juega como Brasil, Argentina juega como Argentina. Entonces nosotros no podemos darle tanta información muchas veces al jugador y dejar hacer lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Muchas veces nos incomoda un poco, ¿no? El jugador, yo me acuerdo que, voy a comparar, pero nosotros siempre decíamos, cuando entrenábamos con Marcarián siempre decía, no podemos salir, dale a Pepe que aguante, y Roque roba la pelota, juega por fuera y llegamos, ¿me entiendes? O sea, es tan sencillo, ¿no? Yo la verdad sería muy irrespetuoso aconsejar a un entrenador que está a cargo en este momento, pero sí una humilde opinión es jugar como estamos acostumbrados a jugar nosotros siempre, al estilo paraguayo. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. ¿Usted cómo dice? ¿Lectura comprensiva? Bueno, lectura comprensiva. Y bueno, Tata, es lo que dijo Denis Canilla y Pepe Cardoso, lo que dijeron. ¿Usted cómo dice? ¿Lectura comprensiva? Bueno, lectura comprensiva. Panal tiene una variedad enorme de seguros de que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sin ti la confianza. En el mes del padre en Erimark ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos en audio con 10%. Hasta 6 cuotas sin intereses. Grande pa Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y sumate al equipo Carga Supra 95 con Petrol, vamos. En Grupo EPEN estamos de aniversario, son 30 años, estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapareros, Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos. Por la compra de vinos señalizados, obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio, bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía.
Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau resaca. Con Electroban y Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Bueno, la historia de Espínola a Cerro. Sí. Carlos Espínola. Hay interés. Sí, pero no hay acuerdo. Ha de ser caro. Lo que Nacional quiere venderle es el 70% del pase. ¿Se entendió? Sí. Y yo no quiero más hacerme cargo porque nos firmó los documentos y los papeles. 70%. Y vos dijiste que 70% es lo que quiere Nacional venderle si le vende. Sí. A Cerro. Sí. Que Cerro compre el pase del 70%. Ahora están discutiendo porcentaje si se va. La traba sería el porcentaje. Sí. Hablamos de que, y textual de producción externa es así. Nacional está dispuesta a vender el 70% y Cerro no está dispuesta a comprar el 70%. 3.400 millones en premios con CNT, 2.500 millones en el Pedroso. Una Hyundai Santa Fe, el grandioso Silencio, una Mitsubishi New Triton 2021, CNT Cheporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero distante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojores y Mariano Rocalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hasta el 30 de junio, Comicipar te ofrece crédito tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comicipar, tu mejor opción. Asado y fútbol, Álamos. Porque haces vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde junio y la tenés instalada desde noviembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petro hacia el lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Seguinos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control Feel Mike Feel. 13:42. Hoy hay Copa América, ¿verdad? Sí, señor. Sí, hoy tenemos la programación. Juega Brasil en el juego principal ante Colombia a las 20, antes Ecuador-Perú a las 5, a las 17 Ecuador-Perú, Brasil-Colombia a las 20. Un par de advertencias para Gareca y para Tite por salida tardía. Primera advertencia, segunda vez que cometan esa infracción, $15,000 de multa. Si en el 73 existía este certamen de la FIFA, ¿vos sabés lo que le hizo Sibori a Paraguay en el 73 en la eliminatoria? ¿Vos sabés quién es Sibori? Jugador argentino. Técnico de Argentina. En ese momento. Acá vino Sibori como técnico. Después Sibori fue representante de la Juventus. Casi lo entrevisté y me dije, no, se puede armar en el Cascabel. ¿Cuándo jugó Paraguay en Cascabel? 90. Y estaba así, yo le iba a entrevistar y le dije, 97. y aprovechar si es cierto o no. ¿Y sabe quién se puso muy nervioso? Stroessner. Es decir, oírá la leca, vio. Espera. 73 acá. Sí, volvió el técnico de Argentina. Eso que está diciendo de entrada tardía, vos fíjate cómo cambió el fútbol. El Paraguay estaba en el escenario de norte y hacia gradería norte, hacia esquina. Entre norte y preferencia. Sí. Y en sur estaba Argentina. Bueno, listo, contigo, Luis. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecer de mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los dolores con Etidol 400. El ibuprofeno en cápsulas blandas. Terapia de acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida en su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Pirú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. La mejor moto la tiene Leopard. Llévate la HB 110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas. Comunicate al 0981 48 41 35. Seguinos en Facebook como @LeopardPY. Paraguay Insumos, productos e insumos informáticos de primera calidad en tóner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984 522 071 en la página web paraguay-mediinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook, Instagram, llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. ¿Sabes lo que le hizo Sibori a Paraguay? No. ¿Y vos qué edad tenías en el 76? Uf. No, tenía... No, menos 15. Ahí no sabés lo que le hizo. No. ¿Vos? Yo, ¿qué fecha? ¿Qué mes de 73? 73, ¿sabés lo que le hizo Sibori? No. La guerra de nervios. ¿Vos? No, no sé. No. No, menos 10. Y ¿ustedes no saben lo que le hizo Sibori? Me contaste esa historia hace 7 años. Bueno, listo, Tony, bueno, no hay problema. Fleming Sistema preparado usted y su familia para hacer un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Villera 1751 Casi Covillac o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Sorprende con este regalo de IO hidrolavadora Daewoo más aspiradora Tokyo Skinny por solo 787.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Tener un banco digital es poder ir de compras de a clic allá en mitiendavision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones las 24 horas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, Burucuyá, frutica, la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Bueno, ¿quedan partidos en la intermedia, niño? Repasamos todos, pero queda uno pendiente. Mañana Trinidense Independiente a las 15. Muy bien. En La Plata, Empeños, te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600 La Plata, Empeños, es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Cepillala Pasos del viaducto de General Santos a Icer, proyectando juntos. La selección del despertar al Birrojo somos todos, la doña, el don, el capé, el mitaí, el despensero está la abuela. Por eso en esta Copa América, alentemos juntos con la pasión guaraní que nos une, vamos Paraguay. Super Espuma, super patrocinador de despertar al Birrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cuento General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Pidieron muchos niños la red monumental satelital Sasá, ¿verdad? Ah, sí mismo, un pedido importante de la red satelital del Monumental en Twitter. Muy bien, ya enseguida. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casas Centrales, Subillana Casi, R2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Pachito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. 13:47, 13:51 Sasá. Las auténticas tocanas son de pizza, prácticas de reflexión, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con frescura más picante y la tradicional. Upisa nutre sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info.tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac nos remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos Costa Fernández, Río de rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6J precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermín, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar.
La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488-0981, 419-098. Rumbos toda la vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chort y tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chort y que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Tenés un comercio, industria o una empresa de servicios? Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia con garantía Fogapi. Llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, en 2 minutos vamos a ir a Sasa. ¿Tiene la misma opinión respecto a la selección que Denis Canice y de Cardoso, del Pepe Ayer Cardoso. hablamos con Héctor Ortigosa, pero fue mucho más benigno. Sí. Si queremos usar un término. Sí. Le gustó contra Bolivia. No quería profundizar mucho. Así mismo, niño, quedó ahí nomás. Sí, no se quiso involucrar mucho. Pasa que jugó contra Argentina también y él... Pero cuando hablaba Ricardo, hablaba nosotros y por Paraguay. Sí, hablaba. Néstor Ortigosa se puso la camiseta de Paraguay, se nacionalizó y dijo nosotros. Porque por lo menos en el comentario le agradó lo de Berizzo. O sea, contra Berizzo medio que no quiso no profundizarnos. ¿Verdad? No. Le gustó lo que vio hasta aquí. Y habla Berizzo hoy. 18:30. Sí, después de la práctica, a las 3 la práctica. ¿Y acá vamos a tener el equipo niño? Y hasta aquí no aparece mi información. No sé si le Pancho, no es lo mismo. Creo que los dos. Depende del entrenamiento de esta tarde. Sí, pues ahí. Yo ya envié el mensaje, pero hasta aquí no hay retorno. No hay retorno. Ojalá que se dé cuenta ahora. Claro, para hoy sí se reporta. No, pero es lo que yo digo. Probablemente vaya contra su propio principio si lo hace. Yo no sé qué tipo de... cómo va a asumir una imposición. Pero yo lo pondría... Pero tiene que... Yo pondría a los Romeros de entrada. Usted estaba leyendo que le sacaba a Alejandro Romero Gamarra. El nuevo técnico Pablo Montero dijo: los hermanos tienen carácter para liderar el plantel de San Lorenzo. Declaró el nuevo técnico de San Lorenzo, Pablo Montero, sobre los mellizos. Sí. No, este no es dicho ahí. No quiere ningún Cardoso, en San Lorenzo hace breve tiempo compartieron. Cardoso, sí. Cuando lo llevaron a los dos y no y pasó el Mao mucho. no estaba ahí, o no estaba ahí el Mao. Mao Molina. Sí, ¿verdad? Ahí lo conoce el Pepe. Sí, ahí lo conoce el Pepe. No hubo caso con Willy Mendieta, si le pueden ubicar hoy. Sí. A Willy Mendieta. Sí, para Gimnasia y Grima de La Plata. O un colega de La Plata. Que también no puede decir si es que Gimnasia y Grima se lo llevan, ¿no? Si bien las realidades económicas están alejadas. Lo que gana en México y lo que va a ganar en Argentina. Sí, por eso me llamó la atención. Ahí es la parte donde no me cierra la situación. Un año como contaba Ceballos. Se hace cargo. Claro, eso puede ser un mexicano se hace cargo de pagarle a Gimnasia y Grima de La Plata. Juárez, en este caso se haga. Bueno, Sasa. Te voy a contar más. Yo estoy ganando el partido la pasada con Argentina. Hoy yo creo que es difícil es el 9 de la selección paraguaya hoy. O sea, yo inclusive mirando el partido digo, escucha, pobre Hablo, digo, por un momento. Porque nosotros, o sea, de acuerdo a las críticas, por ahí lo que se dice después, como que se le cayó mucho a Hablo y para mí nada que, o sea, es la esencia pues es la esencia. Y nuestra esencia igual es. Ojalá, verdad que se mejore el tema del toque, el pase, como todo el mundo evoluciona, pero nosotros, para mí que Paraguay le caracterizó el meterle, el coraje, la garra, y para adelante, depende de un pelotazo, vamos a la segunda, maretepe, y a eso agregarle ciertos toques como el fútbol va evolucionando, pero por ahí de una sacar la esencia nuestra me parece que no es muy acertado, muy bueno, no sé si es acertado, pero quiero decir esa palabra. Yo creo que no hay que sacar la esencia del fútbol paraguayo, lo que le caracterizó eternamente a la selección paraguaya, por todo lo que yo vi, era de chico, inclusive de grande, ahora me tocó estar, por todo lo que sentí. Sí, agregarle ciertas cosas al estilo de juego del fútbol paraguayo, me parece a mí, ¿verdad? Agregar el sentido de repente con los goles que hay, no sé si tiqui-tiqui, pero jugar la pelota un poquito, pero viste cuando se puede, pues vamos para adelante, mete un córner, va en el centro, va de cabeza, le chocar, le pisar, van todos, o sea, como que se perdieron ciertas cositas. Yo estaba mirando el partido con mi señora, estaba mirando el partido, estaba tomando los mates mirando, y ahí dije, las puchas, qué difícil ser 9 de la selección ahora mismo, le dije. ¿Por qué? Porque, o sea, yo soy 9, ¿no es cierto? Y viendo cómo está Halo, o sea, está pelotazo, o sea, se le chance un centro, una oportunidad, como que se complica un poquito. No se le utiliza como se le utiliza todos los 9 del fútbol paraguayo, me parece, ¿verdad? Arturo, que el 9 es nuestro, Paraguay, listo. El 9 está en el área, listo. Pelea por los costados y el centro. Que aparezca el otro 9, el otro me apunta y choca y un rebote y le mete, gana un corner, gana un fútbol, gana una mano, gana un tiro libre. ¿Viste cuando entró después González? Como que viste más fuerte y con 2-9, Zamudio.
por un momento por ahí metí ahí los tanques y vamos para arriba, para adelante, y la agarra Guaraní como de que yo tengo mucha razón. O sea, la selección paraguaya, agarra Guaraní, meterle, boom, pin, mareteto y listo. No le saquen a la defensa, hermano nuestra. Yo como amar demasiado de fútbol, con eso no estoy diciendo que tira todo el día pelotazo, sino que para mí, desde mi punto de vista, no, o sea, no sacarle la esencia al fútbol paraguayo y agregarle el tema del toque, la pared, la diagonal, los espacios, 10 toques, 15 toques, pero terminar con el centro para el 9. A mí Hablo me encanta, Hablo jugadorazo, González, Zamudio, Ángel. O sea, yo creo que ahí, no, pero vamos a bancar, hay que bancar, hay que meterle, se escucha. Y estamos compartiendo con el Pepe Cardoso, con Caniza, y tus mismos sentimientos, tu firme forma de pensar, y no puede ser casualidad. Hacen historia en el fútbol paraguayo y hablamos de Abas, estamos hablando de las propias raíces que nos tiene que identificar, Sasa. Y viste, a veces por ahí había un córner y nosotros festejamos. O sea, yo me acuerdo que ganamos un córner y ahí como que ya hay medio boya. No sé si te pasó, o sea, a mí me pasó. Cuando era chico, cuando inclusive grande, había un full por derecha, por izquierda, cerca del área, y vamos, ganamos un full, y festejar el full. Imagínate, parecía que iban a algo, íbamos a tirar el centro, íbamos a cabecear, íbamos a chocar, íbamos a meter, y hoy como que, o sea, es agregarle fuego a la defensa nuestra, no me parece, ¿verdad? Clasificamos no para el Mundial, pensaba hoy, así jugando. Hablando objetivamente, y hay que apuntar, quinto, hay que apuntar. ¿Puedo decir que van Brasil, Argentina, ya están anotados los dos? Sí, sí o sí. ¿Y el tercero quién sería para vos? Nosotros estamos cuarto, me parece. Cuarto estamos. Cuarto y quedamos clasificar. Hoy estamos cuarto. Pues si tengo tercero y si es lo que me parece a mí, ¿verdad? O sea, como te digo, a mí me gustaría más que no salir más de la esencia. El agarra Guaraní, el futbolista paraguayo, el nuestro, y sí, agregarle obviamente lo que el fútbol autorizado, el toque por abajo, al ras, y tal. Eso hay que agregarle obviamente, ¿verdad? Porque evoluciona todo. Más practicismo, no ayornarle lo otro sin sacarle lo que estamos usando mucho, la esencia. Cuando yo viste mirando el partido de Argentina, ¿verdad? Estaba mirando eso. De repente había ciertas jugadas, la pelota, antes por ejemplo, al costado, vi tirar el pelotazo en el área. Y era una zozobra para, o sea, como que todos estamos pensando que íbamos a meter y levantar. Y hoy por ahí como que yo no siento eso. Como que se perdieron un poquito de esa fuerza que antes se tenía, pero bueno, nada, o sea, hay que apoyar, hay que bancarlo, pero... Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. La albirroja, obligada a sumar de a 3 para no quedarse fuera de la fiesta, frente a un rival que busca cerrar su primera ronda lo más alto posible. Este jueves, Paraguay-Chile, desde el estadio Mané Garrincha de Brasilia. Relatos de Arturo Máximo Rubín, comentarios de Ricardo F., corresponsal en Brasilia, Víctor Villalba, junto a todo el equipo de fútbol a lo grande. Este jueves, con previa desde las 18 horas, Copa América Brasil 2021, por Radio Monumental 1080M, una vez más presentes. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 27 grados. Neumólogo recomienda continuar con los cuidados sanitarios. José Fusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, afirmó que se debe seguir con todos los protocolos sanitarios para evitar que la variante Delta ingrese al país. Intentar evitar que esta variante entre al país. Esta variante ha demostrado, por lo menos en los reportes del Reino Unido y de otros países europeos, ser hasta un 60% más transmisible.
Cuando hablamos de mayor transmisibilidad, evidentemente hablamos de que también eso va a generar más muertos, porque al haber más personas infectadas, el porcentaje de mortalidad casi permanece constante. Entonces es una variante de preocupación. Sigue la agenda de vacunación anti-COVID. El director del programa ampliado de inmunizaciones, Héctor Castro, habló del calendario de vacunación exclusivamente para la aplicación de la segunda dosis. Se recuerda que el jueves 24 de junio deben acudir personas con terminación de cédula del 0 al 4 y el viernes del 5 al 9. Estamos marcando la siguiente agenda en cuanto a la prosecución del Plan Nacional de Vacunación. En cuanto a AstraZeneca, todas aquellas personas que recibieron como primera dosis en marzo hasta el 3 de abril de este año, obviamente, recibirán segunda dosis el jueves 24 de junio, las que terminan su cédula de 0 al 4, y el viernes 25 de junio los que terminan del 5 al 9. La titular de la Dirección de Migraciones, Ángeles Arriola, sostuvo que el turismo de vacunas con destino a los Estados Unidos preferentemente sigue en aumento y así también cada vez más viajan niños y adolescentes. La misma señaló que teniendo en cuenta solo los datos de este mes ya volaron rumbo a Estados Unidos más de 7.100 personas.